Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Viviendo Israel, este programa que como cada domingo hacemos desde aquí, desde el Estado de Israel, con la intención de llevarles un poco de información, de actualidad, de opinión, de análisis respecto de lo que está pasando hace exactamente 653 días, que comenzó esta guerra, que jamás comenzó esta guerra luego de perpetrar la peor masacre contra el Estado de Israel y contra el pueblo judío, todo conocida desde el Holocausto. Y aquí estamos, como cada semana decíamos, tratando de aclarar un poco para todo aquel que necesita información. Todos necesitamos información. Perdón. Y aquí estamos para tratar de brindártela y de conversar entre todos y de aclarar un poco el panorama. Ya se van a sumar mis queridas Luli y Gaby, y también lo hará nuestro querido Ilan Busni en unos minutos. Y en el programa de hoy, si ya te estás conectando y viste la promoción de este episodio, va a estar charlando con nosotros en exclusivo Gabriel Ventajal, que creo es una de las mejores voces autorizadas y capacitadas para poder contar y ayudar a entender exactamente lo que pasa. No se vayan, voy a buscar a las chicas que yo ya las estaba viendo conectadas. Hola a todos, voy saludando. Un minuto y vengo. Ya se van a sumar, les mandé invitación, así que espero que... Mira, ahí justo. Hola Gavita, ¿Cómo les va, chicos? ¿cómo va? Hola chicos, ¿cómo andan? Yo me voy a permitir, antes que empecemos con toda la parte seria del programa, me voy a, porque justo recién me acordé cuando la saludaba a Gaby, me voy a permitir, viste que siempre decimos que la gente nos manda mensajes, nos apoya, nos saluda, nos critica. Y hay uno que me dijo, ¿por qué le decís Gavita sí, sí? Bueno, perdonen, disculpen, para mí es Gavita, es, es así. Ay, escúchame, aprovechemos que hay gente que me defiende. Es la Mira, chiquita, decirle que mira, sos la chiquita, Gaby. mira, Gaby, sí, sí. si esto fuera el único ataque, te lo regalo. Es más, vamos a contar una interna. El otro día Gaby me dijo que habló con alguien y que ese alguien le dijo, no, sí, 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 me reinteresa, me gusta, no sé qué. Y yo le digo, pero eso es graf. O sea, ¿estás seguro que entendió bien? No vamos a decir nada, no vamos a decir nada, que estoy Es, bueno. es lo que hay, señores. Es lo que hay y hay que aprovecharlo. Es lo que hay y es lo que vino, sí. Estaba viendo unas imágenes mientras estaba viendo unas imágenes y les voy a contar una incidencia que me pasó hoy. ¿Ustedes vieron las imágenes de los chiquitos israelíes? Son adolescentes en un aeropuerto en Francia en donde alguien de la aerolínea les retiene por un momento los pasaportes y cuando se los va a devolver les dice Free Palestine. No, Y yo subo el video y mucha gente me pone, amorosa en redes sociales, me pone, bueno, por fin están comiendo su propio veneno, su propia medicina. Entonces yo pensaba, para mis adentros, digo, qué episodio extraño, ¿no? Porque son niños eh, que por ahí ni siquiera eran israelíes, que por ahí simplemente eran judíos, pero se justifica y es como que globaliza. Y yo decía, qué tremendo. Y después veo un episodio de ayer de una ópera en Londres en donde uno de los miembros que bailaba sacó una bandera de Palestina. Y había sido así como una sucesión de imágenes en distintos lugares del mundo. Y hoy a la mañana hablo con mis amigas de Argentina, una está viajando a París y la otra está viajando a Londres, y las dos me dicen feliz día del amigo, a ver Gavita, ¿cuándo nos encontramos? Y entonces me cuentan sobre sus destinos. Y mis amigas no son judías, y voy a compartirles el siguiente pensamiento. Cuando ellas, una me dice voy a Londres y otra me dice voy a París, yo automáticamente pienso en descartar los dos destinos. Porque como a partir de ahora, salvo por motivos laborales, yo viajo con mi Maguen David, y por motivos laborales es que si voy a hablar de esto y no voy porque no puedo usar el Maguen David, entonces hay como una contradicción, tipo pondero que me Exacto. parece que es importante. Pero si es con fines turísticos, yo no me saco el Maguen David y entiendo que no puedo involucrar a más personas
al conflicto y a la violencia que esto puede significar. O sea, tengo que consensuar con el resto de la gente. Y mis dos amigas no judías de Argentina me pueden decir, escúchame, loca, dale, es una semana, no es necesario que nos metas en esta situación incómoda. Y pensaba cuánta gente me parece que no entendió todavía, y los no judíos lo van a entender menos, que hay lugares que nosotros no vamos a poder ir sin ocultar que somos judíos. Bueno, y te agrego una cosa más. Y con todo respeto a tus amigas, hay mucha gente que todavía no entendió que la situación incómoda la venimos viviendo todos hace 653 días. Digo, a todos nos gustaría poder pasear como querramos, de la manera que querramos, en el lugar en el que elijamos. No lo elegimos, no decidimos que esto iba a pasar. No pensamos nunca tener que eh, barajar dos veces antes de comprar un pasaje o antes de decidir voy a trabajar a tal lado o voy de paseo con mi familia a tal otro lado porque la puedo pasar mal o porque me pueden escrachar o porque me pueden decir Free Palestine en el check-in del aeropuerto. No lo elegimos. Incómodos estamos absolutamente todos. Sobre Ustedes, todo los chicos que están adentro de Gaza hace 653 días. ustedes se acuerdan al principio de la guerra, cuando salió el tema entre los tres, y yo dije que yo me enojaba con mis amigos de acá, que elegían viajar con otro pasaporte y no el israelí. O sea, que salían de Israel por obligación con el pasaporte israelí, cuando llegaban a destino cambiaban el pasaporte y yo decía, ni loca lo hago, porque me siento sumamente, no solo orgullosa, sino segura viajando con pasaporte israelí. Entrar a los aeropuertos, mostrar un pasaporte israelí en un hotel, yo soy israelí, gente al que le guste y al que no le guste, y me siento segura y me siento protegida, loco, ¿no? Por el Estado de Israel. O sea, estoy afuera y me siento más tranquila. No quiero mostrar otro pasaporte. No me quiero ocultar como israelí. Entiendo la gente que tiene miedo y que lo elige. No, Luli, pero te sentís protegida a nivel, si te llega a pasar algo, asumimos que nos van a proteger, pero seamos Exactamente. realistas. Así como los israelíes que tienen niños pequeños no pueden hablar en hebreo en la calle y te lo dicen, que les da miedo viajar, eh, si nosotros llegamos a un hotel, como ha pasado con Airbnb, que han cancelado a las personas por ser judías o por ser israelíes o por lo que sea, la verdad es que esta gente, o mucha de esta gente, es tan violenta que a nosotros tres, que viajamos con nuestras familias y hablamos español, probablemente nos pregunten de qué lugar de Argentina venimos. Es raro que nos agredan, salvo que tengamos un distintivo. Lo que digo es una situación incómoda que estamos absolutamente desprotegidos, porque te podés comer una piña de cualquiera, que te echen de un Ujú. restaurante es anecdótico. Pero por ahí encontrás a alguien un poquito cruzado, como pasó ayer en Dublín, que el tipo estaba Mejor. borracho, y te comes una piña. O sea, De el todas tipo maneras, Gá, te quiero decir, perdón que te interrumpa, me ha pasado estar con amigas que viven aquí en Israel, pero son Olot Hadashot, nuevas inmigrantes, que son reporteñas, nada que ver, estar caminando por Bucarest no hace mucho tiempo y que nos paren en la calle hablando español y nos digan en hebreo, bow, bow, a el meo tiempo, vengan, vengan, la comida es muy rica. Y yo lo miro y le digo, ¿y vos de dónde sabés que yo vengo de Israel? O sea, nada, más allá del idioma, lo transmitimos, lo vemos y somos las dos argentinas y somos Sí, las dos porteñas. sí, Fue fuerte también y no teníamos ninguna señal, ningún símbolo de nada. O sea, también nos sí, reconocen. estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con lo que dice Gaby. A mí me pasó en el mes de diciembre que viajé con mi familia a Argentina, hicimos una parada de un día en Madrid. Y la verdad que sentimos que nos teníamos que cuidar. No nos pasó nada, gracias a Dios, pero nos cuidamos, no dijimos una sola palabra en hebreo. Sí entramos a España con el pasaporte argentino, digo, porque es una manera de cuidarse, porque estoy de acuerdo con lo que dice Gaby, no sabes cómo va a reaccionar el otro. Seguramente si nos pasa algo, seguramente no, estoy seguro que si nos pasa algo, el consulado de Israel en el lugar en el que estemos nos va a ayudar y nos va a proteger. Pero antes, para eso, nos va a tener que haber pasado algo. Y la verdad que tener que llegar al momento de que te pase algo y de tener que pedir ayuda porque te pasó algo, es pasar un momento desagradable. Si viajaste por trabajo es desagradable, si viajaste por placer es desagradable, es doloroso, pero definitivamente es lo que nos toca vivir el día de hoy.
Y a propósito que venimos hablando de esto, ¿no? Yo pienso en los familiares de los secuestrados que nos estén escuchando y digan, nosotros nos sentimos protegidos por el Estado de Israel, nosotros nos sentimos protegidos que nos van a defender. Y esta gente decir, a estos chicos, ¿qué les está pasando? 653 días y seguimos a la espera de los 50 secuestrados. Hoy Israel, sin ir más lejos, entró, habrán leído, a una zona en el centro de la Franja de Gaza que hasta este momento no había ingresado y pidió que evacúen y se supone que hubo secuestrados ahí, no se sabe si hay secuestrados ahí. Me imagino toda la locura y el miedo, ¿no? Recién escuchaba a la mamá de Alon diciendo, yo tengo terror que Tzal se acerque a esas zonas, porque pueden estar los secuestrados y ¿qué hacemos? Sabemos cuáles son las consecuencias. Bueno, esto que planteas, Luli, es el gran dilema. Mucha gente me dice, ¿cómo puede ser que hagan una operación como la que hicieron en Irán y no puedan buscar a los secuestrados? Y lo que siempre explicamos es, ellos ya lo dijeron y ya lo hicieron con Ersh y el resto de los chicos que en ese momento estaban en el túnel. En cuanto se acerca el ejército, les pegan un tiro en la cabeza. Entonces, por un lado, esta dicotomía del ejército de querer rescatar a las 50 personas que continúan secuestradas, pero por otro lado, protegerlas es no rescatarlas, lo cual crea como una ambivalencia total y Total. absoluta. Total, porque además está como esa pregunta que muchas veces nos hemos hecho nosotros y que seguro que la gente se hace, que es que cómo el ejército de Israel, que pudo con Sinwar, que pudo con Nasrallah, que pudo con los Vipers, que pudo con Haniyeh, que pudo con Irán, no puede después de 653 días saber dónde están los secuestrados y uno muchas veces entiende o intenta entender que tal vez sí se sepa, pero que justamente, como estás diciendo vos, Ga, es la dicotomía de saber que si sé dónde están, pero no estoy seguro de qué manera los voy a poder rescatar, todo puede ser hasta muchísimo peor de lo que el plan para salvarlos pueda significar en sí. Es que justamente por eso yo creo que no podemos rescatarlos. Y es eso lo que nos traba. Porque Irán, todo lo que llamamos hasta ahora, Sinuar y demás, era liquidar a una persona terrorista puntual, íbamos a un lugar donde no corría riesgo gente que está secuestrada, donde tratamos de decirle a la población civil de ellos que se corran para evitar una tragedia. E íbamos directamente al punto central, como va siempre el ejército de Israel. Acá tenemos mucho para perder. Tenemos 50 personas en manos de este grupo terrorista. Ustedes saben que yo pensaba, y yo sé que lo vamos a hablar con Ventasgal, pero hoy pensaba en el karma y que la vida no siempre se lo muestra el karma enseguida. Y nosotros venimos diciendo desde hace 652 días que en realidad estos pseudo humanitarios que se conmueven con lo que en teoría ocurre en Gaza con los palestinos, a nosotros nos causan un poco de pena y de enojo a veces, no porque no sea conmovedor ver lo que ocurre con los civiles inocentes, sino porque nos causa gracia, por llamarlo de alguna manera civilizada, que solamente se conmuevan por un genocidio inexistente en Gaza y nunca se conmuevan por otro tipo de cosas. E intentamos a lo largo de estos 652 días ponerlos en evidencia. Quiero decir que la vida es muy generosa con nosotros y el karma vino rápido porque está habiendo una matanza de drusos en Siria con el mismo método que utilizaron durante la masacre del 7 de octubre. Entran, los asesinan en familia, los hacen tirarse de los balcones. Bueno, las mismas imágenes que hemos visto durante la masacre del 7 de octubre se están repitiendo en Siria sistemáticamente y al mundo no le importa nada. Los drusos de Siria, nosotros siempre vamos a terminar con el mismo final que es no Jews, no news. Lo que pasa es que en esta ocasión está tan cerca, porque a veces la gente no se acuerda de lo que decía y uno cuando vuelve a evocar el ejemplo dicen, no me acuerdo que yo dije eso. Bueno, señores, abran los ojos porque lo que está ocurriendo con los drusos es tremendo. Y quiero decirle a la gente que dice para qué se mete Israel y por qué se mete Israel. Hay un montón de ejemplos en donde Israel se ha metido a defender a minorías musulmanas en países árabes aquí en Medio Oriente. No es la primera oportunidad que Israel se mete a defender a las minorías atacadas. Entonces, hoy me mostraban un chat de amigas en Argentina en donde primero les mostraban el mapita verde para ver cuán conquistadores y colonizadores éramos. Lo segundo que le dijo, pero el genocidio, entonces yo le dije, si quiere de verdad venir a aprender, yo esta clase se la doy gratis. Lo que digo es, no es gente que se haya conmovido en lo más mínimo con lo que está ocurriendo con los drusos, cuando las imágenes de las calles de Siria son tremendas. Es exactamente igual al sábado 7 de octubre.
y al mundo no le importa, con lo cual, miren qué selectivos que resultaron los humanitarios, ¿no? Es Bueno, que lo dijiste vos. ayer hablaba con un amigo que me contaba una conversación que había tenido con su hermano que había estado en esta marcha pro-Palestina que ocurrió en Buenos Aires hace una semana, y entonces lo primero que decía era, bueno, pero mirá que había muchos judíos en la marcha, porque hay muchos judíos que defienden la postura de los dos estados. Entonces este amigo le decía, bueno, está perfecto si querés defender la postura de los dos estados, te banco que salgas con las dos banderas. Salí con la bandera palestina y salí con la bandera de Israel, porque hablar de los dos estados, pero inmediatamente hablar de desde el río hacia el mar, en realidad no estás queriendo ningún dos estados. Ahora, si vas a salir a pelear por los dos estados y vas a salir a pelear por los genocidios, y vas a salir a pelear por la gente que le está pasando mal o por la gente que está siendo masacrada, pelea también y andá y aprovechá esa marcha pro-Palestina que sea también pro-Drusa, pro minorías, como está diciendo Gaby, pro la gente que realmente le está pasando mal y que le está pasando mal porque está siendo atacada en una situación terrible, como lo que está pasando en Siria en los últimos 8 días. Digo, es increíble que pueda seguir pasando. Yo me quedo con un posteo que hiciste vos hoy no me acuerdo si fue hoy o ayer a última hora, en el que hablabas de qué porcentaje de la población mundial representa el pueblo judío. Y decime si me equivoco, era el 0,2%. 0,2%. ¿Se entiende, no? Digo, existimos alrededor de 8.000 millones de personas alrededor del mundo. De esas 8.000 millones de personas, el 0,2% somos judíos. Hablame de conquistas, No es lo mismo. hablame de genocidio, hablame de lo que quieras, Acaba de ¿no? llegar nuestro amigo Ilan a este espacio. Yo creo que nuestros amigos deberían entender la dinámica que vamos a usar hoy, Sí, Gaby. sí, estaba Es pensando en eso, explicar para que contala. no crean que los hemos enloquecido. Hemos enloquecido, pero no por la dinámica de hoy. Por otras cosas. Adelante, profesor. Puede. Voy A ver, nos yo. ilumina. No, no, se elimina, no. Filminas no. Vengo de un fin de semana de ver la serie de Menem. No quiero recordar las filminas del expresidente Fernández. Que voy a decir algo, hoy lo hablamos con Gaby, serie que voy a decir, yo no la iba a ver porque me habían dicho que era mala y Gaby me dijo, tenés que verla, te va a encantar. Sobre todo para los argentinos, porque es muy localista, y sobre todo para la gente de nuestra edad que vivió esa época, es imperdible. Es Lo que hace imperdible. Winograd en esa serie es imperdible. Más allá de las actuaciones, algunas mejores, otras peores, Griselda Siciliani, créanme, que es Zulema Menem, lo que hace Winograd de el impacto continuo, del dinamismo, de la complicidad con el televidente, de verdad que se los recomiendo. Y vamos a hacernos eco también de lo que viene diciendo Winograd. Señores, es una serie de ficción basada en los años 90, basada en lo que fue el gobierno de Menem, basada en la familia Menem, pero no deja de ser ficción. No, no la vean y empiecen a escribir, pero Menem hizo esto, Menem hizo lo otro, los Zulema no sé qué, Carlitos qué sé yo. Es una serie. Y véanla y disfrútenla como tal, porque es justamente de esas series que realmente da para poder disfrutar al verla. El sentarse y poder pensar en otra cosa y disfrutar de una serie de televisión durante los 30 y pico de minutos que dura cada uno de los 6 capítulos. Cuento la dinámica rápidamente. Ustedes saben, nosotros hacemos nuestro programa cada domingo aquí en Instagram y nos gusta mucho poder hacerlo aquí, tenemos una llegada que nos satisface mucho a lo que venimos haciendo semana tras semana, pero tenemos el Limitación. frenito, ¿no? La limitación que ponen nuestros amigos de Instagram respecto de que en un vivo solo podemos entrar 4 cámaras de manera simultánea. Por lo cual, nosotros somos 4 y cuando tenemos un invitado, la cosa de alguna manera como que se complica. Entonces, el día de hoy tomamos como una decisión salomónica, diría un viejo sabio, de ir haciendo rotación a lo largo de todo el programa, porque ahora va a subir nuestro compañero Ilan Busni, en breve va a subir, y ya se pueden quedar a escucharlo, va a subir nuestro invitado Gabriel Ventasgal. Entonces vamos a ir de a ratitos, tratando de que el corte sea mínimo, bajando y subiendo cada uno para que
todos podamos estar un rato y todos podamos también disfrutar de la charla y preguntarle a Gaby Ventasgal todo lo que querramos saber de lo que venimos hablando, de Siria, de un posible acuerdo en Hamas, que venimos hablando de un posible, hace ya más de 3 semanas. De todo esto vamos a hablar. Los saludo inmediatamente a Ilan y entonces después baja Luli y sube Gaby, ¿sí? Bánquenme Dale. que lo voy a buscar. Para quienes me preguntaron si en la serie, y esto lo relaciono con el acto del viernes del 18 de julio 1994, 31 años de impunidad en Argentina, si se menciona el atentado y la complicidad de Menem, se habla del atentado en la serie, no se habla de la complicidad de Menem. Yo creo que Winograd salió de determinados lugares incómodos, por llamarlo de alguna manera. Aparte, recuerden que por más que sea una ficción, hay cosas que hay que probarlas después, ¿no? A los únicos que nos acusan de cosas que no son probables es a nosotros los judíos. Sería complejo para él meterse en la situación de la complicidad de Menem, pero básicamente hay una gran presunción de la complicidad de Menem en no haber resuelto el atentado de Lamia. Hubo otros gobiernos posteriores que fueron solidarios con esto. No olvidemos que Cristina Kirchner firmó un memorándum con Irán. No olviden que asesinaron al fiscal Nisman. Da la sensación que en breve va a haber un juicio en ausencia para que finalmente haya justicia en Argentina después de 31 años, y esto es otro programa que podemos hacer en otro momento que estemos desvelados. Si 31 años después lo que vamos a recibir se llama justicia, bueno, la justicia tardía es justicia. Que llegue, que llegue, Que llegue, sobre todo que llegue. que llegue. Sobre todo También para los familiares, ¿no? De que puedan estar como tranquilos y sentir que tienen, como decíamos el día del acto, no los van a poder recibir de vuelta. No es un consuelo, pero por lo menos saber que están del lado de la verdad y que realmente se hace justicia. Que puedan descansar en paz, un algo. Exactamente. Chicos, no lo estoy pudiendo subir a Ilan, lo voy a subir a Gaby y cuando esté solucionado con Ilan Dale. hacemos el cambiazo. Escúchame, vamos a hacer una cosa así, como de entre casas, como si nadie nos estuviera mirando. Cuando nos tenemos que ir bajando, porque yo no voy a estar mirando el reloj, vos me decís, Gavita, andate, o me echás, o como quieras implementarlo. Y Exacto, perfecto. estimado Tajal, ¿cómo dice que le va? Hola, ¿Cómo Gaby. ¿Qué hacemos con Gaby, Gaby, Gaby? a mí Somos llamamos, mayoría. ¿Cómo a te mí atreves? poner, ¿A mí A mí qué? llámame Marta. Claro. decime Ulises. Ulises. Me da un poco de impresión. Igual prefiero Ulises a Marta, porque Marta es como, sí. ¿Qué haces, querido? Antes de que empecemos a preguntarte otras cosas, necesito preguntarte esto, porque vi que subiste una foto en relación a la iglesia que hemos destruido, pero se ha reconstruido en tiempo récord en Gaza. A ver, eh, cuando empezó a circular toda esta noticia sobre la iglesia y demás, yo hay cosas que no puedo comprar de forma automática, porque te voy a contar una historia. En el año 2000, cuando empezó la intifada, yo para ese momento trabajaba para televisión portuguesa y solía entrar a la Franja de Gaza. Y en un momento determinado quise hacer una crónica sobre los católicos en Gaza, y en ese momento eran 6.000. Y el encargado de hacerme toda la coordinación local se llamaba Ala Masharawi, que era de Hamas. Entonces él me organizaba todas las crónicas, le pagábamos por supuesto para eso, y cuando quisimos hacer las crónicas sobre los católicos, de pronto me dijo que sí y después que no, que había problemas, que no querían dar crónicas, cosas que era mentira. Y era más que nada porque Hamas venía persiguiendo a los católicos y le había disparado una semana antes a unos monadillos que juntaban dinero, le había disparado las piernas. Entonces ellos tenían miedo que los católicos me cuenten sobre eso. En ese momento, si no me equivoco, había 4 iglesias en la Franja de Gaza, ahora hay una. Y yo había escuchado que los católicos le pedían al ejército de Israel pasar para Belén o bien pasar para Nazaret. E Israel tenía un problema con eso, menos con Belén, pero sí con Nazaret, por supuesto, porque quería que sean parte o ciudadanos de Israel. Y además coincide con el hecho que 2 veces en la historia los cristianos le pidieron a Israel que anexemos Belén. Para la guerra del 67 y tras el pacto de Oslo,
Los cristianos le piden al gobierno de Israel que anexe Belén porque ellos entienden que son cristianos. Entonces no me coincide, siendo que los cristianos y los católicos son aliados de Israel, no me coincide que Israel haya disparado de forma adrede a una iglesia. O sea, ya eso no me cerraba. ¿Puede ocurrir y puede suceder un accidente bélico? Sí. Pero las fotos hablaban de un disparo directo. Claro. Y por no coincidía con la lógica del Medio Oriente, algo así. Entonces, simplemente lo que puse es que era una sugerencia de no compres fake news. Nada más. Después, pero no puse que era mentira. Fue eso solo. Ahora, recién hablabas, Gaby, de 6.000 cristianos que estaban en la Franja de Gaza en ese momento. ¿Cuántos estiman que hay al día de hoy? ¿Solamente una iglesia? Y si hubiese alguna estadística, ¿de cuánto hablaría? Yo hablé de lo último que escuché de 1000 nada más, pero comparalo, por ejemplo, en 1920, en Belén el 80% de la población eran cristianos y hoy no llegan al 10%. La autoridad palestina se preocupa de colocar como intendente de la ciudad a un católico o a un ortodoxo griego para mantener las formas. Pero la verdad es que los cristianos van en retirada. Y lo más ridículo, eh, lo más surrealista es que la dirigencia de la comunidad palestina de Chile, que son palestinos cristianos de Belén, hablan en público como si fuesen miembros del Hamas. Y ellos y sus familiares fueron y son perseguidos habitualmente en Belén. O sea, es algo especialmente ridículo. La razón, creo yo, buena parte de ellos son comunistas. Y por lo tanto, hablarles y recordarles que son religiosamente de un bando es hablarle un poco en japonés. A un tipo mojado de hablarle de religión, por más que él una vez me dijo en un debate que él había sido monaguillo, algo por el estilo. Bueno, no le sirvió de mucho. Luli. Gaby, yo te quiero llevar al conflicto que nos viene aconteciendo estos últimos días, que es el tema de Siria. Tenemos mucho para preguntar y mucho para hablar. La pregunta principal que te quiero hacer es, ¿dónde está parado Israel? El tema de Israel es un tema de ayuda a los drusos, ¿es una cuestión humanitaria o es una cuestión estratégica? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Dónde está parado Israel en este conflicto? Yo lo pondría primero como una cuestión estratégica, después una cuestión de presión interna. ¿Ok? Pero si les parece bien, vamos a explicarle a las personas que nos están siguiendo, por algunos además los conocemos y nos mandamos mensajes. Para los que están escribiendo mensajes, saludos a mí, les recuerdo que me cambié el nombre de Ulises, no soy más Gaby. Claro, los que lean mensajes a Ulises es para mí y a Marta es para Gaby Ostrovsky. Y Gaby, Yo también me cambié el nombre. Cuando llegué en mi primera cita con el Misrad Apnim. claro, entonces, Okay. y Gaby Emperatriz es Gaby. ¿Está bien? Bueno, muy bien, vamos a lo siguiente. Mi consejo es cuando escuches a alguien que hable del Medio Oriente y no haga lo que voy a hacer ahora yo, no viene del Medio Oriente, viene de otros pagos, viene de otros pagos. Y lo primero es explicar cómo está conformada la sociedad étnica y religiosamente dentro del país. Entonces, cuando vemos específicamente Siria, bueno, Siria está conformada por el 11 al 13%, fluctúan los números, de una religión chiita llamada los alawitas. Los alawitas no son chiitas, pero fueron reconocidos como chiitas por todo el culto que hacen alrededor de la figura de Ali, hace 100 años. Entonces, ellos se separaron en el siglo XI de los chiitas, junto con otro grupito que fueron los drusos. Entonces, tenemos que por un lado, el 11%, 13% eran alawitas, y ellos, para mantenerse en el poder, hicieron alianzas con dos grupos más. Alianza significa te doy poder, te doy que administre los negocios de un lugar histórico, ¿está bien? Como hace, por ejemplo, el rey de Jordania con los beduinos. Les da para que maneje Petra, ¿está? Claro. Entonces, los otros dos grupos que hicieron alianza fue con los cristianos, que son el 10% de Siria, y con los drusos, que también son el 10%.
hay otros grupitos minoritarios, pero esos tres eran los que gobernaban de facto, siendo que el que gobernaba de verdad era Assad, que era alawita. La oposición a este trío era un montón de grupos sunitas musulmanes, que los dos más famosos son Al-Qaeda, o como lo conocemos en Siria, Jabhat al-Nusra, y el otro era ISIS. Ahora, cuando cae Assad, y cae Assad porque Israel ataca a Hezbollah, y no hay nadie que lo defienda a Assad, cuando cae Assad, lo que ocurre es que los sunitas, de un lado específico, se rebelan contra Assad y lo echan. Y ese grupo que llega al poder, que es Ahmed al-Shara o al-Giuliani, como quieran llamarlo, pertenece a los sunitas. Él internamente es 80% Al-Qaeda, 20% ISIS. Entonces, lo que hacen sus fuerzas, o bien él mismo, es promover la venganza contra todos los que lo reprimieron durante años. Entonces se vengan de los alawitas, se vengan de los drusos, y en el conflicto interno entra un grupo de beduinos, que son musulmanes sunitas, pero que piensan que son una especie de otro pueblo, que entran acá también a pelearse contra los drusos y empieza el problema de asesinatos de honor. O sea, yo te maté a alguien, vos matás a alguien. Todo esto crea un problema, y es que del otro lado de la frontera se están matando. Bien, esto es una parte. El problema es que 18.000 ciudadanos israelíes, que no son ciudadanos israelíes del todo, que son los drusos del Golán, en 4 pueblos, le exigen a Israel que salga a defender a sus hermanos y familiares que están del otro lado de la frontera. ¿Quiénes son esos 18.000 drusos del Golán? Son personas que vivían en Siria, y en la guerra del 77, tras la guerra, no se quisieron ir y se quedaron en 4 poblados, el más grande, Magdel Shams. Ellos durante años no querían ser israelíes, rechazaban recibir la ciudadanía, y cada vez que vos ibas a filmarlos, cortaban el documento de identidad para demostrarle a sus hermanos del otro lado de la frontera que ellos no eran israelíes. Después iban al Ministerio del Interior y hacían otro documento de identidad. Pues no se renuncia al documento de identidad rompiendo papel. Claro. Entonces, este es el problema. En los últimos años, los drusos del Golán cada vez quieren ser más israelíes, porque ellos se dan cuenta que después de la guerra civil en Siria no les conviene seguir diciendo que algún día van a volver a ser sirios. Entonces, ahí tienes la parte humana. ¿Cuál es la parte no humana? Que cuando Al-Qaeda accede al poder en Siria, Israel cambió ya después del 7 de octubre su dirigencia militar, entonces previene que se acomode Ahmed al-Shara. Si Ahmed al-Shara se acomoda y utiliza su capacidad bélica para hacernos daño, no es buen negocio para nosotros. Entonces lo que hace Israel inmediatamente es ataca las capacidades bélicas del presidente de Siria, lo neutraliza. Y además hay otro factor más. Cuando vos neutralizás a Siria y no tienen radares ni misiles, vos podés cargar gasolina para aviones israelíes que ataquen Irán en suelo sirio sin que te molesten. Todo esto es estratégico. Entonces Israel lo que ha hecho es mantener alejado a Ahmed al-Shara a través de mantener el control de la frontera entre Siria y el Líbano para que no pasen armas, mantener el control del Hermón del lado sirio, y también amenazar con que va a conquistar todo el Jebel Adruz, o sea, la provincia de los drusos, para de esa forma mantener y proteger a sus ciudadanos. Y por último, los drusos del Golán amenazan que van a tomar por la fuerza ellos, y van a cruzar la frontera, y de hecho lo hicieron. Lo hicieron. Claro, haría defender a sus familiares de toda la frontera. Todo eso es un dilema para Israel, porque vos no te podés meter en un conflicto que no es de tu país, y a veces cuando nos metemos en conflictos de otro país, de hecho, cada vez que nosotros elegimos quiénes son los gobernantes del otro lado, nos va mal. Intentamos hacer eso en el Líbano, entre cristianos y musulmanes, y nos fue pésimo. Intentamos decidir que el gobernante de los palestinos iba a ser Mahmoud Abbas, sin dejar el proceso, evitando el proceso que había interno. Por suerte no quisimos hacer lo mismo en Irán, decidir por los iraníes quiénes son los que tienen que gobernar. Y es un peligro intentar elegir por los sirios quiénes lo van a gobernar. Perdón por la explicación larga. No, está Excelente. perfecto. Ahora, preguntaría mi Bobe, ¿no? Todo esto justo en un momento en el cual se venía hablando de
una posible normalización de relaciones entre Siria e Israel, que por supuesto podríamos decir que Siria, o decime si estoy en lo cierto o no, podríamos decir que Siria no preveía que Israel se iba a meter de la manera que se metió en este conflicto. Ahora, ¿no sería raro también pensar que Siria no prevea que Israel se iba a meter a defender a los drusos? Mi pregunta entonces a los tres es esto. Chicos, ¿ustedes le creen a Ahmed Ashara cuando él va con traje y es recibido por el presidente de Francia? ¿Ustedes creen que Ahmed Ashara se moderó después de llegar al poder, cambió su forma de pensar como hizo Ariel Sharon? ¿Ustedes le creen a Ahmed Ashara, sí o no? De acuerdo a la respuesta, es la respuesta hacia vos, Gaby o Marta. Yo no le creo. No sé las chicas. No, Bueno, Gaby está en silencio. por lo visto a Israel tampoco le cree. Y yo personalmente creo que lo que está haciendo esta Kia es faltar a la verdad, ocultar la verdad y hacerle creer a los europeos lo que los europeos quieren ver. Pero está copiando el parámetro de los talibanes en Afganistán, que durante un tiempo, hace poco regresaron al poder, durante un tiempo parecían gente normal que se había moderado. Y eso lo hicieron más que nada para que no los invadan. Porque si vos te presentás como un talibán nuevamente, bueno, alguien va a intentar intervenir para bajarte, ya sea Estados Unidos o vas a estar en el foco. Y Ahmed Allá lo que necesita es tomar control de su país. Recordemos que él está gobernando máximo el 70% del territorio y el resto no. Entonces, yo creo que lo que estaba haciendo era intentando congeniar con nosotros porque entiende que si dice palabras bonitas, hay algunos que compran esas palabras. Ahmed Ashara tiene intenciones sinceras con respecto a Israel, que venga a Jerusalén, a la Knesset, y que diga que firma la paz con Israel y que está dispuesto a reconocer al Estado de Israel como cuna nacional del pueblo judío, y es probable que incluso reciba el Golán de regreso. Pregunta Anita si estamos hablando de Al-Giuliani. Sí, señores, estamos hablando del terrorista que viste traje. Está preguntando Fabián si los drusos forman parte del Ejército de Defensa de Israel. Bentajal. En los años 50, el líder de la comunidad drusa firmó un acuerdo con Moshe Dayan, por el intermedio de Moshe Dayan, donde los drusos piden ser enrolados al ejército de forma obligatoria. Lo mismo piden y exigen los cherkesios, los circasianos. Son dos minorías que obligatoriamente van al ejército. Los beduinos no van al ejército obligados, pero se voluntarizan en el ejército y reciben los beneficios de un soldado que terminó el ejército. Los árabes cristianos en Israel se enrolan muchísimo al ejército y no están obligados. Y los árabes musulmanes, por supuesto que no están obligados. Y los árabes musulmanes no se enrolan mucho al ejército. Entonces tenemos varios grupos. Dicho sea de paso, mi consejo es cuando escuches a alguien que habla todo el tiempo de la ley de enrolamiento, que hay que enrolar a los religiosos, que yo estoy de acuerdo, por supuesto, que hay que enrolar a todas las personas. Cuando alguien solamente habla de los religiosos al ejército secreto, no le creas. Lo que quiere es que caiga el gobierno. Pero cuando alguien te dice que todos al ejército, también los ortodoxos y también los árabes israelíes, todos al ejército significa, vos no vas a hacer el ejército armado porque no vas a pelear contra tus familiares palestinos. Genial, sos enfermero en un hospital, todos al ejército. Los que hacen ejército y los que hacen servicio militar y servicio social también. Todos al ejército. Aquel que realmente quiere igualdad ante la ley exige que todos vayan al ejército. Y no habla solamente de los ortodoxos. Bueno, voy a Gaby, contar esto, perdón, un sí, Diga. segundo. Cuando sí. estuvimos con Marta en Bajo del Shams, nos contaban los drusos, que los drusos en realidad son muy nacionalistas. Entonces, que forman parte del ejército de acá, que forman parte del ejército de Siria y que muchas veces terminan combatiendo drusos contra drusos. Nos daban como este dato de color. Mira la cara de ventaja. No le Que no creo, me- no le creo. No le creo. No, ni a palos. El señor me había dicho un montón de mentiras, eso me había parecido lo más creíble de todo lo que me había Lo dicho. más creíble de todo lo que dijo, ¿verdad? No, no, Déjenme no. agarrar trompadas. Hay una exageración enorme, especialmente de la gente de Magdel Jams, especialmente de los drusos. Los drusos, teológicamente, la religión es secreta. La Hilwe, que es la mezquita, la casa de oración de ellos, está
disfrazada para que no se vea que es un lugar de arresto, ellos estratégicamente eh, se esconden en las montañas, justamente porque tienen miedo que los maten, porque en el pasado fueron muy perseguidos, especialmente por los chiitas, también por los sunitas. Entonces hay una cultura que ellos inventaron un concepto llamado taquía, o sea, ocultar la verdad, que después fue muy difundido. Entonces, los drusos durante años no querían ser israelíes y hablaban no bien de Israel. Lo que pasa que después de lo que les pasó con los niños que fueron asesinados jugando al fútbol, los 12 niños, que ellos te dicen, el intendente me dijo a mí en una entrevista, nosotros sabemos que Hezbollah no quiso disparar contra nosotros, disparó contra una base militar pero le salió mal. Entonces, de pronto, vos entrás a Magdel Jams y te hago una pregunta, ¿viste banderas israelíes en Magdel Jams? Sí. No. Bueno, ¿Vimos, Gab? hay banderas israelíes en Magdel Jams. No muchas, pero sí, si no recuerdo mal, un par hemos visto. Claro, Pero no de la manera que uno suele ver en otras partes de Israel. claro, yo la verdad que sí les creo que ahora entienden ellos que les conviene estar a buenas con Israel y que por lo visto a mediano plazo, digamos 50 años, Israel difícilmente va a devolverle el Golán a Siria. Y como eso lo entienden perfectamente, es mejor estar a buena y cambiar un poco el chip. Yo por eso digo, es mejor andar con cuidado. Andar con cuidado es correcto con respecto a la minoría drusa en el Golán. Nada que ver con la minoría drusa dentro de Israel. Gaby, la protección de Israel para con los rusos, para los drusos, ¿nos puede llevar a una Lo guerra único que nos abierta? falta, no, ¿le podés no dar ideas, David? No te podés, o sea, ¿Nos puede, ¿nos puede llegar a una guerra abierta con Siria? Espera, te cuento antes una anécdota. Resulta que una vez Dale. voy a Dalia del Carmel y los drusos me explican sobre su cultura. Me cuentan que ellos toman una bebida clásica de ellos, que es una especie de vasito que comparten con yerba dentro y una cañita. Y que ellos lo llaman a la bebida drusa mate. Entonces digo, perdón, ¿y dónde lo trajeron el mate? No, nuestros abuelos que estuvieron en Sudamérica durante muchos años. Hay drusos que están convencidos que el mate es la bebida nacional drusa, ¿está bien? Es verdad, lo toman diferente, pero el mate son de inmigrantes que vinieron, como bien alguien había marcado, como Seineldin, si no me equivoco, que es de ascendencia drusa, o por ejemplo, para los amigos venezolanos, Tarek El Ezani, el anterior vicepresidente de Venezuela, ahora creo que en prisión, es de origen druso. Ahora, yo, con respecto a tu respuesta, no, creo que no, porque para que haya una guerra abierta con Siria, Siria tiene que tener medianamente una capacidad bélica. Lo que ha ocurrido después del 7 de octubre es que Israel ha recuperado, a ojos de los árabes, su capacidad para amedrentar. Y es captado por muchos árabes como el loquito del barrio. Fíjate que Israel ha cambiado su forma de pensar y de actuar, y a diferencia del pasado, que esperábamos que nos atacasen para justificar una respuesta, después de la salida, entre otras cosas, de la cúpula militar anterior. Y debido al 7 de octubre, Israel está promoviendo ataques. Tiene una actitud proactiva. Eso lo vimos contra Hezbollah, lo vimos cuando Ahmed Ashara tomó el poder y lo vimos también en Irán. Esa actitud proactiva cambió la forma de actuar de la cúpula militar israelí. Debido a eso, somos captados por muchos como el loquito del barrio. Y la verdad es que para sobrevivir en el Medio Oriente prefiero que me vean así y no que me vean como el 7 de octubre. En ese sentido creo yo que Ahmed Ashara entiende perfectamente que no le conviene meterse con Israel y además no tiene los medios para poder meterse con Israel. Yo creo dos cosas. Una, que no va a ocurrir, y sí creo que hay mayores probabilidades de que ocurra, es que Israel vuelva a atacar en algún momento a Irán. Con esa dale, pregunta, rápidamente, porque porque, o sea, pará, en serio. Dije, parecía Fantino.
Moses. Pará, Dale, porque a Luli, todo esto tengo entra que bajar. Ilan. La bajamos a Luli un minuto para subirlo a Irán, Dale, que ahora sí ya está, y contestar, dale. y nos empezamos a explayar sobre Irán. Prefiero a Luli en vez de Ilan Bushni. Bueno, lo queremos a Ilan, lo queremos a Ilan. No, 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 Dale, no, después ahora se lo vas a subimos. decir, ahora se lo vas a decir, Chau. y mientras aprovecho y hago un sigas, porque tengo acá Dale. entre el público a Sergio Mames diciendo, da gusto escuchar a Gaby Ventajal, tiene algo que no tienen otros analistas, sabe de verdad, gracias por invitarlo, si estoy haciendo un sigas de reencuentro, es solamente entre ustedes. Así es, así es. Viejos amigos. Eh, Escúchame, Ventajal. ¿Cuándo? Hola, escúchame, acaba de decirle Ventajal a Luli, no sé si la escuchaste, que la Escuché, prefiere a ella en vez de a vos. qué lástima que no conseguimos gente que sabe de verdad del Medio Oriente como Pedro Brieger, pero bueno, qué sé yo, era lo que No, había pero en oferta. ¿sabés que hubiese sido jodido y no nos dimos cuenta? Que baje yo, que bajen a Luli para que suba yo y entonces ahí tenía que elegir, porque acá no tuvo que elegir, ¿entendés? Se la dejamos servida, pero le podemos provocar una situación incómoda. Escúchame, ¿viste el orden que tenemos, Astrosky? Sí, olvídate. Googlealo para meterlo a Ventajal en ese lugar, me encanta torearlo un poquito. Sí, no, hicimos a Abril, no estuvo, después tratamos con Gabriel Solano, todos nos dijeron que no y lo trajimos a Ventajal. No, me hubiese preguntado a mí, preguntado a mí a quién viajó. Te digo Gaby Ostrovsky. De esa forma se termina la conversación. No, Perfecto, no se gracias. puede, se termina el programa. Claro, es el dueño de la cuenta. Claro. Yo vengo diciéndole a todo el equipo, abramos el programa desde otro y yo me bajo, no tengo problema, pero nadie quiere. Antes de que Ilan tome la palabra, ¿qué pasa con Irán? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? A ver, Irán que deambula conmigo desde hace años, yo la verdad que durante años vengo diciendo que para mí no queda otra alternativa que Israel va a atacar Irán y después de el ataque del 7 de octubre para mí era evidente que Israel iba a atacar Irán. Lo que pasa es que ahora no sabemos dos cosas. No sabemos, primero, la magnitud del daño físico que se le hizo a Irán. Eh, o sea, no sabemos cuántas centrales nucleares realmente dejaron de funcionar. Y cuántas centrales nucleares de las que dejaron de funcionar tienen las centrifugadoras de primera calidad capaces de transformar ese uranio, que no sabemos si todavía sigue en pie, de 450 kilos de uranio al 60%, si es capaz de llevarlo más alto todavía para confeccionar una ojiva nuclear. Todo eso no sabemos. Sí, recibimos información de Estados Unidos que un reactor nuclear completamente fue destruido. El hecho de que Israel no diga que todos fueron neutralizados, a mí me provoca sospechas. Porque si después de todo el tiempo que Israel habló sobre Irán, no dicen, y Netanyahu no dice, señores, se terminó la amenaza nuclear de Irán, teniendo en cuenta que el país es tan penetrable, ¿ok? Teniendo en cuenta que el país realmente hay muchos espías trabajando adentro. O sea que eso no sabemos. Y lo segundo que no sabemos es hasta qué punto las intenciones de Irán han sido aplacadas o no. Porque vos para poder desarrollar una bomba nuclear tenés que tener la capacidad de hacerlo y el deseo de hacerlo. No sabemos cuán fue dañado el deseo de llegar a una bomba nuclear. Sí, Israel lo mató líderes militares, Israel mató líderes científicos, Israel mató líderes del gobierno de alguna manera, pero no sabemos hasta qué punto el deseo. Y si te guías por las declaraciones que están haciendo los líderes de Irán, no parecen que compraron el concepto del loquito de barrio que a Sergio Mames le gusta. Entonces, si eso es así, y no están amedrentados desde el punto de vista de las intenciones, y las capacidades de acción neutralizables suficientes, yo creo que es el momento ahora todavía que no tienen defensas suficientes y que sus capacidades misilísticas se han visto reducidas, quizás es el momento de un nuevo embate aprovechando que todavía Trump está en el poder. Entonces, sí veo una posibilidad de un nuevo enfrentamiento con Irán. Principalmente, entre otras cosas, porque vemos que uno de sus aliados, los hutíes, nos siguen disparando. Entonces, si vos te pones a pensar, el eje chiita está destruido Irán, los hutíes,
Hezbollah, y yo creo que están debilitados, pero no están destruidos. Y por eso creo que quizás cuando nos acerquemos más a las elecciones, veamos un nuevo enfrentamiento militar, y ahí, de alguna manera, sí hago el link político, Gaby Ostrovsky, alias Marta, que me estabas preguntando antes. Ahora, perdón, estamos hablando de cuando nos acerquemos a las elecciones recién para mitad del año que viene, mitad fines del año que viene. Sí, y de alguna manera, a ver, si Netanyahu termina esta cadencia como primer ministro, o sea, yo sí pienso que Netanyahu va a ser reelecto hoy. Si hoy hay elecciones, hay una mayoría absoluta para el bloque nacionalista del Likud. Es más, digo ahora lo que pienso con los resultados cuando termine esta pregunta, ¿right? Pero para mí, evidentemente, Netanyahu va, pero si él quiere entrar en la historia, y él quiere entrar en la historia como un líder a recordar, tiene que hacer dos cosas: neutralizar la amenaza nuclear iraní, y segundo, firmar un acuerdo de paz importante, quizás con Arabia Saudita. Si logra esas dos cosas, es probable que lo recordemos como uno de los líderes importantes que tuvo Israel, el más importante o el segundo más importante después de Ben Gurion. Ahora, yo entiendo, perdón, y con esto los dejo también Gaby y Ilan para que pregunten, pero quiero poder entenderlo. Si entiendo que la palabra de Trump y el peso que tiene Trump para Netanyahu tiene que ser palabra santa y a cumplir, y entonces de alguna manera por eso la tarea no estaba terminada, pero hubo que terminar la guerra de los 12 días. Ahora, si no sabemos a quién creerle y empezamos desde el momento cero que se terminó esta guerra o que se dio pausa a esta guerra, entendiendo o recibiendo información respecto de que, como decía Trump, por las próximas 2 décadas está retrasado el plan nuclear iraní. Y después se fue bajando. Y ahora la noticia que más resuena es, bueno, en realidad fueron solamente un par de meses. Si fueran un par de meses, ¿puede Netanyahu esperar realmente hasta que se tenga que comenzar con el proceso eleccionario del año que viene? Digo, ¿no sería tanto más lógico decir, si es un par de meses no podemos correr el riesgo y entonces ataquemos nuevamente ahora, le pese a quien le pese? Yo lo que tuitea Trump no le creo nada nunca. Para mí, no me puedo guiar por lo que dice él, porque hoy te dice una cosa, mañana te dice otra cosa al contrario, y creo que utiliza muy bien los medios, las redes sociales para confundir a los rivales. Totalmente de acuerdo, pero por eso pregunto. Digo, Pero si realmente creemos que no se retrasó tanto, ¿por qué en base, retrasaríamos el contraataque? en base a eso, En base a eso, lo que te acabo de decir recién, creo que, uno, Trump y Netanyahu están totalmente coordinados con el tema nuclear iraní, totalmente coordinados. Creo que a Irán le hizo un flaco favor la prensa israelí, que les vendió a todo el mundo que estaban peleados y que hicieron programas enteros sobre cómo Trump no había venido ni siquiera a visita israelí para demostrar que realmente era algo. Y fíjense, Estados Unidos está totalmente coordinado, atacó cuando tenía que atacar, lo estoy seguro que lo coordinó con Israel, y también creo que en este momento Israel y Estados Unidos están totalmente coordinados si van a atacar nuevamente, cuándo lo van a hacer, y también creo que están coordinados de cuánto daño creen que se le hizo al programa nuclear de Irán. Ok. Entonces, ¿cuándo lo van a elegir? Bueno, imagínate que creen que este momento no es el momento correcto, creen que Irán está demasiado preparado ahora para un nuevo ataque. Yo creo que están midiendo, pero sí creo subjetivamente que no me extrañaría que antes del año que viene, de las elecciones, Israel vuelva a intervenir activamente en Irán de una manera, una operación más fuerte que una explosión en un edificio como venimos viendo hasta ahora. Gaby, dos Dios. preguntas. No, Espera, por favor, sí, sí. entre paréntesis, mi esposa dice que cada vez que me voy de gira, Israel ataca a Irán. Entonces me dice, te salvás siempre, porque siempre está dando vuelta justo cuando Israel ataca a Irán. Entonces, si en la tercera vez ya me voy de gira y Israel ataca a Irán, en mi familia va a estar Sos vos. convencido. Claro, viste, en la televisión turca me hicieron una crónica diciendo que soy un agente del Mossad, y yo intentando convencerle que lo único que tengo de agente del Mossad es que mi documento de identidad termina en 007, te juro. Y dice, ok, me lanzo y veo, bueno,
no importa. ¿Vos decís que no estabas en este ataque de Irán? ¿Que no estaba quién? ¿Vos no estabas en este país No. durante... No, no estaba. Ok, listo. ¿Puedo preguntarle a tu ¿Qué es el esposa man? a ver si Seguimos alguna sumando gente a vez? la lista. No, no, porque yo tengo gente que estoy a nada de sacarle la Teudat Seud porque no estuve. Para mí, discúlpenme, pero ustedes son mucho menos israelíes que nosotros que nos fumamos el ataque a Irán. Eh, o sea que vos tenés un israeliómetro. Tengo, Pero te tengo. quiero Escúchame, decir escúchame, Ventagal, si la gente tiene un asbaraómetro, ¿por ok, qué yo no voy a tener un israeliómetro? Y después te tengo que hacer una pregunta de Coldplay, pero al final de la entrevista porque te voy a sacar de este clima, pero me parece muy importante que nos cuentes algo con respecto a Coldplay. Em, a Coldplay, que era sí, el videíto de que anda dando vueltas. sí, necesito que después, antes de que te vayas y yo me vaya, no sé qué sé, yo me voy primero, pero vuelvo, necesito hacerte una pregunta con respecto a Coldplay. Yo no era el de la imagen. No, eso lo tengo clarísimo. Menos mal. No, bueno, es que me la estás dejando picando, entonces voy a quebrar el momento de seriedad que iba a sostener, te voy a hacer esta pregunta y entonces Ilan va a recobrar el momento cerebral de la conversación. Mi pregunta es, y vamos a contarle a la gente que en el recital de Coldplay había un hombre abrazando amorosamente a una mujer y resultó ser que eran un matrimonio, pero no entre sí, sino que cada uno tenía un matrimonio por otro lado. Hoy le contaba a Strosky que hay una teoría conspiranoica que a mí me fascina, que es que en realidad, escuchate esta, la mujer, la esposa del tipo, que sabía que el tipo había comprado las entradas, tenía un contacto en quien maneja la Kiss Cam en el recital, y como quería que el tipo quede escrachado a nivel mundial, cosa que ocurrió, en realidad había todo un tongo, y no sé si es cierto, pero me encantó el concepto. Pero ahora la pregunta era, ¿eso es infidelidad? Es una Wow. pregunta a mí o a Marta. No, yo No, puedo hacer, no. no, no, yo ya con la Es suerte el del momento, mundo, intrusos de Viviendo Israel. con Ilan no pude porque salió de joda anoche, entonces te estoy preguntando a vos si ese hecho que vimos todos a nivel mundial constituye una infidelidad. Definime infidelidad. No, nada, te va a ser gracioso porque a vos todavía no te recibiste abogada y yo ya me recibí. Entonces, no, corazón, ¿es o no es? Sí, sí, es una infidelidad a ambos matrimonios. Gracias. Claro. ¿Que vos pensás que no? No, O, yo sí creo que sí, pero te voy a tirar este tip. Mi marido ya a la noche dijo que para él no. Y el tipo dice, se va a Dom. O sea, perdón. pero, tu marido, pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Bien? ¿Vos no pensás que es importante implementar en el código civil, en la parte de familia, el siguiente estatuto y modelo legal en donde vos te casás con alguien y a los 7 años, 7, de forma automática el matrimonio se disuelve? Y vos podés, o sea, la alternativa, lo que se llama en hebreo la brerat mejdal, es que a los 7 años se disuelve. Hay un acuerdo de cómo ocurre, y después vos, si vos querés, Salvo que te esperá, opongas. si vos querés continuar con el matrimonio, lo anunciás y se extiende por otra cadencia de 7. Y después de 2 cadencias de 7, es cada 5. Y cada 5 vos, o sea que la alternativa no es la continuación del matrimonio, sino la disolución del matrimonio. Creo yo que eso es el código de familia que debería imponerse en estos días. Yo tengo que preguntarte ahora, antes de cederle la palabra a Ilan, que va a volver a tornarnos a un lugar serio, confío en vos, Ilan, muchísimo. Eh, Conociéndote un poquito, asumo que el número 7 no lo pusiste al azar. ¿En lo del 007? No, Ah, no, porque en por qué cada 7 años la renovación. porque tiene en el judaísmo tiene una importancia simbólica, y me parece un periodo de tiempo importante. Los ciclos son de 7. Eh, Cabalísticamente hablando tiene un significado. 7, 7 y 4 son dos nombres muy importantes en el judaísmo. De hecho, el nombre de Dios suma 26, que son 2 4 y 2 7.
Entonces, creo que es un número importante. Bueno, antes de irme voy a decir esto, podría haber sido 4. También con esto me voy a retirar y vuelvo en breve. Volvés en breve y ahora vuelve Adiós. Luli, pero mientras tanto, Ilan, ya podés ir hablando con Ulises, por favor. Me toca hacer el nexo entre Ulises y Marta, increíble. Eh, Gaby, esta semana en Argentina hubo como un mayor miedo que el de costumbre. Todos sabemos la cercanía de el gobierno de Milei para con Israel, con la administración Netanyahu, pero con Israel en general. Y salió una noticia que desde Irán por primera vez declararon a Argentina como un país enemigo o algo por el estilo. Y todo duele un poco más cuando son aniversarios como el aniversario del atentado a la AMIA. A la gente yo le trato de explicar que sin haber estado en la lista de países enemigos y sin que tengamos un presidente súper archi cercano a Israel y a la administración de turno, te pusieron dos bombas igual, incluso negociaron un acuerdo para limpiar el honor de sus imputados por petróleo, por granos, un montón de cosas. ¿Crees que la cercanía de Milei para con Israel hace de Argentina un territorio propenso a ser visto por Irán para cometer algún ataque? Sí, sí. Bien, perfecto, Desarrolle. genial, exactamente. A ver, hay varias razones. Primero que Milei es un convencido de lo que está diciendo. Y tiene principios, y estos principios le dicen Israel es un aliado estratégico para Argentina. Estoy convencido muy ideológicamente que hay que apoyar a Israel y me siento identificado con el pueblo judío. O sea que es un convencido. Ese no creo que haya, por lo menos de mi parte, no hay ninguna duda. Eh, eh, por otro lado, hay mucha penetración de Irán en América Latina. Algunos datos, ¿no? 15.000 a 10.000 pasaportes venezolanos deambulando por nuestro continente, de chiitas o de cercanos al gobierno de Irán, Siria, del anterior régimen, de Hezbollah. Tenemos lavado de dinero, de drogas, que hace Hezbollah en América Latina, alrededor de 500 millones de dólares. Tenemos conversión al islam chiita en varios lugares, en la Mezquita de Flores, sur de Perú, Bolivia. Tenemos fronteras que son difíciles de proteger, como la triple frontera. Tenemos lugares en donde claramente se viene moviendo dinero y que son centros que se han transformado en centros de radicalismo islámico que antes no había, como por ejemplo el Chuy en Uruguay. Entonces tenemos una penetración del radicalismo islámico en América Latina que antes era menor y ahora dejó de ser menor. Por eso cuando la gente discutía qué vino a hacer el avión ese que deambulaba por todo el continente y que no sabíamos qué quería y que había ido a Perdón, Argentina, Gaby, el avión de Emtrasur, para los argentinos por ahí suene más conocido. Ahora sí, discúlpame. para sur. Entonces, cuando alguien se preguntaba qué es lo que había venido a hacer, bueno, Irán en América Latina tiene 5 objetivos. Uno, hacer agua, convertir a gente al Islam chiita. 2, tiene medios de comunicación como Hispan TV. 3, aunque no lo puedan creer ustedes, Irán le paga a políticos para que sean sus portavoces en los países donde Cuba. El caso más grave es el de Pablo Iglesias en España. Y me imagino que si se hace una investigación seria, puede ser que personajes como Irene Montero, puede ser, también está recibiendo una ayudita de Irán. Cuarto, tienen conexiones con los grupos etnocaceristas, o sea, mapuches en Argentina, Araucanía. Cuando vos escuchás cómo hablan los araucanos, el liderazgo araucano sobre en quién se inspiran, nombran a Irán. Y por último, está el lavado de dinero. Entonces, dice todo esto, que hay penetración de Irán en América Latina. Pensemos un segundo. Irán tiene la política que se venga de Israel, donde siente que puede actuar sin que lo castiguen, y lo vimos reiteradas oportunidades. El atentado contra la embajada de Israel en Argentina, el atentado contra israelíes en Burgas, lo hemos visto. Entonces, la predisposición de Irán existe. Y segundo, que el modelo de ataque de Irán se conoce como atentado de la biblioteca.
y es que te arman todo el atentado y te lo dejan guardado en una biblioteca para que en el momento que quieran ponerlo en funcionamiento puedan hacerlo. Ahora pensemos en voz alta un segundo. Si vos querés atacar en América Latina, y en otros lugares también, pero si querés atacar en América Latina, ¿en dónde vas a atacar? ¿En un país pro chiita o pro radical islámico, como es hoy Colombia? ¿En un país en donde el presidente simpatiza con los terroristas, como por ejemplo en Chile? ¿O vas a atacar en un país contrario al régimen agresor? Y yo creo que vas a atacar en un país donde le llega también al que acoge al atentado. Entonces, ¿cuáles son los países estos que pueden ser blancos? Y además, ¿cuál puede ser el país este que cuando hace un atentado perdura en la agenda mediática? Si vos haces un atentado en un país que nadie sabe dónde queda siquiera, bueno, va a durar un tiempo determinado el atentado. Y tercero, si vos estás convencido que la justicia de tu país, que el país del atentado, actúa de forma lenta y no van a poder evitar atentado, o son corruptibles, y bueno, la combinación de los tres factores hace que nos preguntemos, bueno, si hacen un atentado, ¿dónde va a ser? Y mi conclusión es que puede ser en Panamá, en Paraguay y por supuesto en Argentina. Porque de los tres, el que ocuparía más tiempo mediático en el aire, ¿quién es? Argentina. Segundo, si vos sos un terrorista y tuviste 2 atentados, hiciste, bueno, podés pensar que puede ser uno tercero o un cuarto, según como lo cuentes. Y por último, tenemos un presidente que llama mucho la atención. Entonces todo eso te da la sensación de que es posible. Entonces tu pregunta ¿es posible que su postura? Sí, es posible que su postura más el hecho que es Argentina. O sea, la combinación de los dos hacen. La diferencia fundamental es que a diferencia de otras oportunidades, Argentina está muy consciente que puede ser un blanco. O sea, tiene la intención de evitar atentados. No sé si tiene la capacidad, porque es difícil. Israel no puede evitar todos los atentados. Argentina, creo yo, tiene la intención real, a tal punto que incluso el Parlamento argentino aprobó el principio de juicio en ausencia. Juicio. Ujú. Claro, juicio en ausencia contra los que hicieron atentado. Y eso es también una medida para amedrentar futuros atentados. Que no te pienses que por el hecho de no estar cerca no te vamos a poder juzgar y perseguir. Entonces yo creo que Argentina sí ha hecho últimamente las cosas muy bien en muchos aspectos, pero la respuesta larga a lo que me preguntaste es sí, creo que este tipo de presidente con su boca amplia, vamos a decirlo de forma moderada, sí llama la atención más que otros. Ujú. Perdón, aprovechamos también para recordar que un día después del atentado a la AMIA, de un atentado del que poco se habla en Panamá, vos recién mencionaste a Panamá, que es el vuelo a las Chiclanas, que también estalló por los aires y que poco se sabe de eso y que también estuvo involucrado Hezbollah. Eh, Gaby, te quiero preguntar algo más dentro de todo. ¿Te preocupa el vínculo Brasil-Irán en este momento en la región? ¿O lo ves como algo más momentáneo? No, no, me preocupa en general la postura en general de Lula, eso sí. Eh, pero no específicamente con Irán. No creo que esto sea lo que más me preocupa de toda la actitud de Lula. Eh, pero por otro lado, vemos un fenómeno que es general, y es, a ver, eh, la relación de Israel con América Latina es un sub y baja. Vos hoy tenés a Milei como presidente, y después tenés a alguien que sea del tinte contrario, y todo lo que construiste durante Y 4 años. volvemos pasos para atrás. Y digamos la cosa como son, Alberto Fernández puede haber sido un buen o mal presidente para los argentinos, pero no tenía una actitud anti-israelí. No No, de era hecho, sostuvo a Hezbollah como organización terrorista. Eso que anti. había decretado recién Macri, más de 20 años después del atentado a la AMIA, recién Macri lo había sacado por decreto, Alberto Fernández lo sostiene, y Milei ahora aumentó poniendo a Hamas como organización terrorista, designándola. Claro, entonces vos tenés a un país como Colombia, gran aliado histórico de Israel en el continente,
y ahora uno de los países más agresivos que acaba de organizar un seminario de antisemitas en Bogotá. Y tenés a otro país, que es el país más estable con respecto a su relación con Israel, como es Uruguay, y ahora el partido de gobierno, el Frente Amplio, es un partido que hace declaraciones claramente antisemitas. El presidente Orsi no lo es, y se cuida mucho de cómo lo dice y cómo exclama lo que exclama. Entonces tenés eh, tanto vaivén, y lo mismo en Brasil. Pasamos de Bolsonaro a Lula da Silva. Entonces, yo les propongo lo siguiente: cuando ustedes vean que un gobierno tiene pinta de ser muy pro-israelí, es probable que vaya el primer ministro de Israel a visitarlo y le ofrezca línea directa en avión hacia ese país. Es una forma de premiarlo por su buena intención y su alianza. Esa línea directa va a durar todo el tiempo que el gobierno mantenga una postura cercana a Israel. Bueno, de hecho, lo que se supone que pase es que Israel solvente el gasto de esa línea directa si ocurre durante un año, justito para cuando Argentina comience todo su proceso de elección o de reelección de Milei y entonces haya que ver si ese vuelo sigue o no sigue. Ya tuvimos vuelos directos a Brasil, ¿se acuerdan? Sí, ¿Sí? total. Por lo tanto, es una forma del gobierno de Israel de premiar a sus aliados en el continente, pero es todo tan inestable. Y otro país que era muy cercano a Israel de forma estable era Chile. Y ahora la gran pregunta es si este gobierno y el partido va a continuar en el poder o no. Eh, si es así, y bueno, por un lado tenés Bueno, pero tiene eso. que ver, perdón, Gab, tiene que ver con la inestabilidad política de toda la región de Sudamérica histórica, digo. Nunca fue estable todo Sudamérica, no lo sigue siendo ahora tampoco. Claro, pero sumarle tres cosas. Tengan en cuenta que la postura anti-israelí o pro-israelí de los países tiene que ver con tres factores también. Uno, el tinte ideológico del gobierno. Dos, el nivel de antisemitismo de la población. Los tres países de habla hispana más antisemitas son España, Chile y Argentina, claramente. Y lo tercero es la postura de la prensa, que en buena parte fomenta o no fomenta la demonización del Estado de Israel. En el caso más extremo, la prensa española, creo que no se salva ni uno. Quizás Libertad Digital se salva y algún que otro medio pequeño. En Chile, también el 90% de la prensa tiene una postura crítica demonizadora a Israel. En Argentina no es así. Entonces vos tenés que en cada país tiene de esos tres componentes un componente diferente. Metámoslo en Colombia. La prensa tiene y tiene. La población en Colombia no es antisemita y el gobierno sí. En Venezuela, la prensa muchas veces no es contraria a Israel, el gobierno sí lo es y la población no lo es. Entonces dividámoslo en tres. Lo que me preocupa a mí como persona que vivió en Uruguay es justamente lo que está pasando en ese país. Y es que si vos te guías por lo que pasa en las redes sociales, es el país donde ha aumentado más el antisemitismo en todo el continente. Y Uruguay no tiene una tradición de ser un país antisemita. No. Eso sí es Yo preocupante. quiero decir algo que poco tiene que ver o mucho tiene que ver con todo esto. Recién, Gabriel, mientras que estamos hablando de un poco del tema del juicio en ausencia y demás, y quiero aprovechar el día de hoy, que es un día muy especial en el mundo, hablaban de la autoría de la ley, se la endilgaban al juez Franco Fimara. Y Gabriel, si hay algo que yo aprendí mucho de él, dice que hay muchos amigos del pueblo de Israel o de los judíos en el mundo que demuestran que la lucha contra el terrorismo, la lucha contra los antisemitas, nunca es en soledad por parte del pueblo judío, sino que hay muchos amigos. Entonces me gustaría, Gabriel, que en el día de hoy, que es el Día del Amigo, si tenés ganas de reconocer a algunos amigos que tenés a lo largo de este camino que te acompañan en todo lo que haces y en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo. Mira, principalmente me gustaría señalar a amigos no judíos. Exactamente. Y tenés desde un ex jefe de la policía catalana, Pep Riera, que se ha transformado en un angustiante luchador por el pueblo judío desde Cataluña, uno de los focos de antisemitismo más grandes que hay en España. Pilar, por supuesto, Pilar Rahola, que ha asumido la defensa del pueblo judío en un montón de aspectos.
Franco, por supuesto. Lo que pasa es que Franco y el impulso que ha hecho sobre la ley de juicio en ausencia, Franco para mí es parte del pueblo. O sea, no sé si hizo la conversión oficial o no, pero para mí es parte de la familia. O por ejemplo Raúl Rubio en Colombia. Raúl Rubio y la comunidad mesiánica Yobel son los principales líderes defensores de otra vez de la defensa de Israel en ese país, son unos fenómenos. Y si hablamos de pastores evangélicos, Gilberto en México, eh, Lucy en República Dominicana y en Miami, estamos hablando de gente que, a pesar de que es difícil mantener tu postura israelí ante ese tsunami de odio, se mantienen en sus tres y saben diferenciar, que no son fanáticos, no van a defender cualquier postura que haga Israel. Y frente a ellos, ves todo lo contrario, los judíos que no pueden sostener el tsunami y que flagelan ante la presión. Y acá me pusieron también por ejemplo, a Luciano Mondino y a Laura Medina Ruiz, por supuesto, por supuesto. Yo en general, el hecho de que una persona no judía levante la bandera de Israel y levante la bandera de los valores de Totalmente. Israel, y nosotros simplemente nacimos judíos, somos israelíes y nos sentimos también, pero no optamos, sí optamos por ser pro Israel, pro democracia, lo optamos, pero es más natural en nosotros por la educación que recibimos y demás. Una persona que no viene de la familia optar por defender la postura israelí y defender la democracia y saber más, principalmente eso, estudiar más para saber más y que no te dejen influir lo que dice, no sé, el diario El País de España. Entonces, esa persona para mí merece otro estatus que nosotros judíos tenemos que reconocerlo todo el tiempo, tenemos que abrazarlos y no solamente desearles feliz día del amigo, sino feliz década del amigo, feliz año del amigo, que son realmente amigos muy fieles que creo que son parte de nuestra familia. Sí. Me gusta lo que decís. Hay muchos Chicos, que nos un están. segundo porque me tengo que bajar, simplemente siguiendo con lo que están diciendo, es esto, en este Día del Amigo, gracias a todos los que están del otro lado, gracias por ayudarnos a seguir alzando la voz, gracias por acompañarnos desde hace nada más y nada menos que 653 días para seguir diciendo la verdad. Gaby Ventasgal, alias Ulises, un placer tenerte siempre. Nos vemos la próxima. Besos a todos. Chao, Lolita. Chao, chao. Y ahora se supone que Acá, tenemos que subir de vuelta, sí, sí, así sí. pero podemos darnos como 15 segundos de decir, muchachos, nos la sacamos de encima. Dale, disfrutémosla. No, quiero decir algo. Quiero decir, me encantan los aportes de la gente a lo que está diciendo Gabriel. Acá en Argentina hablan de periodistas como Eduardo Feynman, Cristina Pérez. La semana pasada Tal. contamos con Francisco Gil White, que también lo están nombrando mucho. Bueno, algunos llegan desde Venezuela, también dicen el pastor Jaime Banks Puertas. Digo, Ay, un divino. esto para remarcar, y por eso le hacía la pregunta a Gabriel, de que muchas veces hay un sentimiento como que estamos solos en este tsunami de, sobre todo, antisemitismo post 7 de octubre. Y es bueno Demostrar darnos que cuenta no, que no. absolutamente. Y de hecho, bueno, acá había una persona que decía, yo no soy judía y los estoy viendo ahora en vivo y también estoy con ustedes. Digo, bueno, esto es una cadena que también se va multiplicando. Perdón, Gaby, porfa. perdón. Vos hablabas de la persona que decía que no es judía y está con nosotros. Yo te voy a decir que también tuvimos un mensaje de una persona que dijo que no estaba almorzando con Mirta Legrand para estar almorzando con nosotros. Eso es un montón, señores. Si alguien nos está eligiendo así, eso es un montón. Sépanlo. Eh, yo quiero, no sé, me parece en la parte previa que yo no estuve, no lo llegaron a hablar, pero quiero retomar algo un segundo y conectar todo. Hablamos de lo que pasó en la iglesia en la Franja de Gaza y esta semana hubo algo particular. Por un lado, la confirmación, evidentemente, aunque el video fue grabado, del portavoz de Hamas que todavía sigue vivo. Se estimaba que habría sido eliminado en su momento con el hermano de Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar, pero parece que no fue así. Pero en su discurso, Gabriel, ayúdame, vos que sos más que especialista en esto, dice palabras más, palabras menos, los israelíes
son la obstrucción a un acuerdo parcial de liberación de 10 secuestrados. No dice 10 secuestrados, dice no sé qué palabra utilizan ellos, 10 no sé qué. Pero evidentemente es la primera vez que se habla de un acuerdo parcial y no total del lado de Hamas, y eso se hizo poco hincapié. Me gustaría si podés hablar un poquitito de eso, de la situación de hay acuerdo, no hay acuerdo, y qué se sabe o no se sabe de los secuestrados. A ver, estamos de acuerdo que el objetivo de Israel es contradictorio, porque queremos dos cosas, dice el gobierno. Queremos derrocar al Hamas del poder y queremos liberar a todos los secuestrados. Las dos cosas son objetivos contradictorios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Seguro. Estamos de acuerdo. Entonces, la estrategia optada por Israel es para conseguir las dos cosas, vamos a hacer las dos cosas a la vez. Vamos a presionar y destruir la infraestructura de Hamas, bélica, social, política de Hamas, y vamos a forzar a Hamas a ceses de fuego momentáneos. Hamas no quiere cese de fuego momentáneo, Hamas quiere un cese de fuego que termine con el fin de la guerra. Y de hecho en el último cese de fuego lo vimos. Israel le prometió a Hamas negociar un cese de fuego y en la mitad del cese de fuego empezar a negociar el estatus final y el fin de la guerra. Y Hamas compró eso y Israel no lo cumplió. Israel lo que hizo fue no negociar el fin de la guerra, porque la verdad es que este gobierno no quiere el fin de la guerra con el Hamas en el poder. Quiere un fin de la guerra con el Hamas no en el poder. Entonces, eso hay que decirlo claro. Lo que pasa no lo dice el gobierno de Israel. Eso porque, más que nada, tenemos que la principal oposición al gobierno de Israel, ¿cuál es hoy? El Bueno, la propio prensa. gobierno de Israel. No, La prensa. la prensa No, israelí. está claro de la prensa, pero me refiero a que probablemente cada vez que pase algo que prometa el fin de la guerra con jamás todavía algún militante jamás de pie, algún terrorista jamás de pie, Benvir y Smotrich amenacen con irse. Por eso digo el propio gobierno muchas veces. También, por supuesto. Lo que pasa es que la verdad es que la oposición al gobierno de Israel principalmente es la prensa israelí. No hay partido político que haga la presión. Netanyahu se tiene que levantar cada mañana a restar que la oposición es Yair Lapid. ¿Okay? Cada mañana se levanta y dice Modéani que la oposición. Porque creo que nosotros tres haríamos mejor trabajo. Nosotros cuatro. Ahora, eh, dicho esto, Israel lo que quiere es seguir debilitando Hamas a tal punto que ellos accedan a cese de fuego en condiciones que antes no hubiesen accedido. Y entonces lo que quería Hamas era sí cese de fuego, pero fin de la guerra. Y ahora incluso dicen cese de fuego momentáneo. Yo creo que vamos hacia un cese de fuego dentro de pocos días quizás. Vamos a otro cese de fuego, por 60 días por lo visto, con la entrega de al menos 10 rehenes vivos, de los aproximadamente 20 que están vivos, porque no hay prueba de lo contrario. Y Totalmente. cuando se liberan videos de rehenes vivos, se supone que están vivos. Entonces, y la liberación de cuerpos. ¿Cuántos? Todavía no queda claro cuántos. Se habla de una veintena de cuerpos, o sea que hablamos de 50, de los cuales 20 están vivos, o sea que 30 quizás no están vivos. Entonces sería otro paso para recuperar parte de los rehenes en manos de Hamas. ¿Eso significa que la guerra con este cese de fuego va a terminar? Yo creo que no. Creo que va a ser un cese de fuego y va a volver a los combates. Es muy probable que Israel de a poco vaya reduciendo la cantidad de fuerza bélica en la franja de Gaza, y creo que vamos hacia una situación en donde se produzca más que nada un desgaste que haga que sea muy difícil vivir en la franja de Gaza. Y O con sea, eso sí, se cae Hamas, Gaby, porque vos decís que Israel no frenaría la guerra hasta tanto logre su objetivo, que es derrocar, por llamarlo de alguna manera, a Hamas. ¿Cómo se hace? ¿Se va a lograr? vos podés en un grupo radical islámico destruirle parte o buena parte de su capacidad bélica o organizativa. Pero una ideología no lo podés erradicar, y no por la Ujú. fuerza.
Hoy se va a llamar Hamas, mañana se va a llamar los amigos de Sinwar. Con lo Pero cual las, es una utopía lo de Bibi. ¿cómo, perdón? Es una Qué utopía lo de filosofía. Bibi. Sí, la declaración de que va a ser una victoria total y va a terminar con Hamas es medio complicado. Hamas, la ideología de Hamas no nació ahora ni nació en el 87, nació después de la Primera Guerra Mundial. Algunos te van a decir, no, tiene que ver con la esencia de la teología islámica en sí. O sea que lo que vos podés hacer es reducir la fuerza bélica y la fuerza organizativa que tiene Hamas. Yo lo que sí creo es que después del 7 de octubre me cuesta creer que la sociedad israelí va a aceptar la permanencia del Hamas en el poder de la Franja de Gaza. Me cuesta creerlo. Está bien, Y pero por- ¿no hay una contradicción ahí? Porque si el gobierno de Israel va a continuar la guerra hasta tanto jamás no esté en el poder, y las posibilidades de que jamás no esté en el poder reales son casi nulas, ¿es no, la no, no, va a no. ser la guerra Las eterna? posibilidades, no, las posibilidades de que jamás no esté en el poder son reales. ¿Y quién lo reemplazaría? ¿Quién es reemplazable? Ah, ya es otra pregunta. Ya es otra Es el pregunta. mismo precio, Ventajal. No, porque puede ser que sea la autoridad palestina, puede ser que sea, por ejemplo, Mohammad Abbas, que es un palestino de Gaza que era jefe de la seguridad interna palestina y que ahora está financiado y bancado por Emiratos Árabes Unidos. Puede ser que se divida la zona por Hamulas. Puede ser que Israel conquiste e imponga un régimen militar. Hay un montón de escenarios que no sabemos todavía, que yo supongo o me gustaría creer que el primer ministro tiene un plan hacia dónde vamos. La prensa israelí, que te vuelvo a decir, es la principal opositora al gobierno, se deleita diciendo que no hay plan para la Franja de Gaza, no hay plan. Lo que pasa es que en el momento que vos decís que hay un plan para la Franja de Gaza, ese plan se va al demonio. Entonces, Ahora, mejor como gobierno es no decir qué plan, hacia dónde vas. ahora, perdón, salvo el escenario de Israel conquistando que vos hablabas recién, todo el resto de los escenarios, si ponemos en la postura de que derrocar definitivamente a Hamas es filosofía y no es algo que pueda ser real, no tener a Hamas en el poder, pero sí que tener a Hamas que continúe existiendo, también podría llegar a embarrar cualquier otro tipo de escenario. Digo, llame quien llame, como se llame el nuevo gobernante, va a tener atrás un Hamas que va a estar tratando de derrocarlo y de embarrar la cancha todo el tiempo. Por eso, mi querido amigo Marta de Rosa, yo supongo que Sabés que propongo, no me lo dijiste durante una hora, pero lo tenías, lo de la remera rosa. no, no, Marta de Rosa para diferenciarte de otras Martas que nos están viendo. Yo propongo dividir el futuro de la Franja de Gaza en tres. Primero, A ver. ¿quién va a gobernar civilmente la Franja de Gaza? ¿Quién va a administrar las escuelas? ¿Quién va a proveer de electricidad a la población? Eso es un tema. Y eso es lo que intenté responderle antes a Yassis. Lo segundo es quién va a repartir la comida. UNRWA no va a ser. Yo espero que Israel no sea. Y espero que la idea de la ciudad humanitaria sea reemplazada por otra más práctica. Por ejemplo, 4 o 5 puntos de distribución, en donde una de las cosas que creo que habría que hacer, evidentemente, es hacer un censo, porque con la cantinela esa, que son 2 millones de palestinos, hay supuestamente palestinos de 120 años ya viviendo en la Franja de Gaza. Entonces, eso es lo segundo, ¿quién va a repartir la comida? No creo que sea jamás. Si es jamás, perdimos, porque va a poder todo el tiempo volver a ganar. El tercer punto es quién va a combatir a Hamas cuando intente reorganizarse. Cuando intenta reorganizarse. Ahí Total. creo yo que sí Israel va a mantener la capacidad y el poder de poder entrar y salir de la Franja de Gaza durante años, como hace ahora en Cisjordania. La Franja de Gaza dejó de ser un terreno donde Israel no va a actuar, sino va a entrar y salir. O sea que el escenario posible, donde haya alguien que administre civilmente, el escenario donde haya otro que reparte la comida, y donde Israel actúe, entre y salga, entre y salga, entre y salga, como hace en Cisjordania, es un escenario, creo yo, posible. Gaby, te hago una pregunta más. Em,
Suponete que ese sea el escenario en Gaza, supongamos que Bibi, tal como vos proyectás, sea reelecto. Trump no es reelecto en Estados Unidos. ¿Cómo sigue el vínculo entre un segundo mandato de, no sé quién sería el presidente de Estados Unidos, no hay nadie a quien me imagine, y un presidente como Bibi en el poder? Dos palabras fundamentales, nace. No sé, porque depende, no sabemos quién va a ser el próximo presidente, su perfil ideológico, si va a ser Vance, es probable que siga como ahora. No sabemos si los republicanos hoy, el ala aislacionista de los republicanos va a tomar más fuerza o van a ser Marco Rubio, va a seguir y si es Marco Rubio me quedo tranquilísimo. Va a ser una postura completamente pro-israelí. Y si son los demócratas que vuelven al poder, si nos toca alguien parecido a Obama, que fue una de las peores cosas que le pasó a Israel, todo lo que te estoy diciendo, hay un montón de información que no sé. Creo que es más previsible que el Likud o Netanyahu vuelvan a ganar las elecciones el año que viene. Creo que, a ver, vos quizás recordarás que yo creo que Netanyahu debería haber renunciado el 7 de octubre. Porque es el responsable nominal de lo que pasó, por más que hay responsables que son mayores, el jefe del Shabak, el ejército, parte de la justicia, con ciertas decisiones problemáticas, la prensa israelí, por supuesto. Bueno, vos vas a escuchar, perdón que te toque, que vos trabajás en medios de comunicación centrales en Israel, Gaby, pero la prensa israelí es un problemón, no un problemático, Seguro. es Totalmente de acuerdo con vos. un problemón eh, los mismos tipos que vienen desde años errándole en sus evaluaciones son los mismos que están hoy en día en los estudios diciendo barbaridades diferentes. Pero vos, ¿cuántos Zvieg Kelly tenés? ¿Cuántos Eudia Ari tenés? Tipos de gran calidad que te hacen análisis serios. eh, Tenés pocos, invitan a Y a gente, los cuales es cada vez más difícil escuchar también. claro, a tipos como Israel Zib, que no le pega a una evaluación, a tipos que realmente le agarran una detrás de otra. Entonces yo aconsejo en general a los que son israelíes no escuchar la prensa israelí. Ni 14, ni 13, ni 12, No, escuchar podcast. claro, ni 14 tampoco, ninguno. Ir a podcast, ir a escuchar gente profunda que intenta explicar procesos complejos como el Medio Oriente. Para mí, yo, la verdad, no escucho prensa últimamente. Escucho las noticias básicas o leo un poco de noticias titulares y en general escucho podcast, que creo que es la mejor forma de nutrirte con información en serio. Entonces, sí veo un escenario donde Bibi triunfe nuevamente, porque hacerle a tu vecino dos preguntas. Hacerle a tu vecino dos preguntas. La primera, ¿pensás que hay un socio para construir algún tipo de paz hoy entre los palestinos? Y dos, ¿estás dispuesto a ceder territorios que hoy domina Israel para que haya un Estado palestino? Si tus dos respuestas es no, deberías ideológicamente votar a la derecha. Y si tus dos respuestas son sí, deberías ideológicamente votar a la izquierda. Y si una Claro. respuesta sí y otra respuesta no, debería votar al centro. Entonces, la pregunta es si votás ideológicamente o entraste en la dinámica que entró este país en donde personas racionales dejan de serlo. Entonces todo es pro Bibi y anti Bibi. Entonces, por ejemplo, yo creo que las encuestas que hace Shlomo Filber son encuestas buenas. Yo confío en lo que hace porque el tipo lo que hace es suplir el boicot que le hace votantes de derecha con otro tipo de información y complementa y le pega bastante. Sin embargo, yo cuelgo información sobre encuestas que da el Canal 14 y la crítica es: ¿cómo te atreves al Canal 14? Macho, el Canal 14 puede ser una basura, pero somos Fulver hace encuestas buenas. No puede ser todo blanco y negro. Bueno, eso es lo que ocurre cuando un pueblo se radicaliza y cuando todo es pro Bibi y anti Bibi. Te digo nuevamente, para mí Bibi Netanyahu tenía que haber renunciado y creo que si hay elecciones hoy vuelve a ganar Netanyahu. La diferencia respecto a otras veces, Gaby, es que creo que el voto castigo, el voto anti Bibi, va a ir a parar a Bennett, cosa que es una buena noticia de alguna manera, porque prefiero que vaya a Bennett y no a Yair Lapid, ¿está bien? Totalmente. O a Gantz, ¿sabes qué? Y me da la sensación de que el próximo gobierno de Israel va a ser Netanyahu y Bennett. ¿Hubiese sido posible un Irán con Kamala?
No, no. ¿Sabés qué? Sí, porque creo que Israel, después de eh, atacar a Irán y despojar de misiles a Siria, teníamos una ventana de oportunidades. Si es que Irán no tenía radares y misiles defensivos como necesitábamos nosotros, y Siria no estaba para defender a Irán y Hezbollah tampoco. O sea que era el momento, la ventana de oportunidades para poder atacar. Nos íbamos a pelear con Kamala Harris, sin duda. Las relaciones entre ambos países no iba a estar lo mejor. Por Llegó el momento que se acomodaron todas las fichas y estaba Donald Trump en el poder. Por eso creo que hay que aprovechar estos años para hacer un poco de orden en el Medio Oriente, y creo que sí estamos haciendo un poco de orden en el Medio Oriente. Que en definitiva son pocos, pero también son muchos, porque digo, si nos ponemos a pensar, digo, nos pasaron muchas cosas en el último tiempo, pero llegado el caso de una reelección de Bibi, que todavía falta un año, hasta la próxima elección en los Estados Unidos, todavía le van a quedar a Bibi y a Trump 3 años para seguir avanzando juntos. Digo, todavía hay mucho tiempo por delante, ¿no? Nosotros hablando de encuestas y elecciones como si fuera a pasar ahora, pero la realidad es que queda bastante agua por correr de acá hasta 2029. Sí, 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 sin duda. Israel tiene que aprovechar eso, tiene que intentar acercarse nuevamente a los demócratas, pero todo depende de temas que no solamente depende de Israel. Otra vez, volviendo a la prensa israelí, eh, no depende todo de Israel. La postura del Partido Demócrata con respecto a Israel tiene que ver también con otro tema, y es el wokismo. Entonces, si cae el wokismo, probablemente posturas anti-israelíes, lindando al antisemita de muchos partidos de izquierda, también cae. Entonces, no depende de lo que haga o lo que no haga Israel. El proceso de universidades que se transforman en centro de narrativas, en donde la verdad no importa, sino que lo que importa es que amigo trae amigo y te lavamos la cabeza con caca, es un proceso que va a terminar en algún momento. Total. Porque vos vas a pagar $100.000 para que tu a nene le digan que todos los hombres son siempre, todos los hombres de color son siempre buenos, y toda la gente LGTB siempre es buena, y todas las mujeres siempre son inocentes. Vos en algún momento vas a tener que decir, ¿y si no son tan inocentes? ¿Y por qué tengo que apoyar en forma incondicional a los palestinos? Porque supuestamente los capto como si fuesen parte de las víctimas totales. Y yo quizás llegó el momento de que piense un poco también. Qué lindo escucharte, Gaby, Ventajal. eso mismo. Bueno, Yo, te iba a quedar una mejor sensación si te lo decía yo a que si te lo decía Marta de Rosa. ¿por qué? ¿Por qué? Después de lo que No, viene, después de lo que acaba de decir, ¿por qué ese pensamiento? perdón por los prejuicios, Ventajal, está bien. ¿Sabes qué? Preguntaste de Coldplay. Yo creo que el mundo se debe dividir entre varias formas de dividir el mundo. Una de ellas Fieles es, y fieles, me vas a decir. no, yo creo que una forma buena de dividir el mundo es los que les gusta After Eight y los que no. ¿Me Es estás una hablando forma de mediación de menta o estamos hablando de otra cosa? de chocolate o helado de granizado de menta, son una forma de diferenciar el tipo de persona a favor o en contra. Pero también Ok. incluso vos, por ejemplo, podés ver el nivel de snobismo, si te criaste en una familia de alta alcurnia o no. Miren lo siguiente, los que nos están viendo, los 123 que veo ahora que nos están viendo. Yo le digo a Gaby y a Sisi, les digo, por favor, dime la relación que hay entre un cassette y un lápiz. Obvio, mirá, así. Muy bien. Fíjense, una persona de alta alcurnia que viene de familia bien va a hacer este movimiento con el cassette. En cambio, Gaby ha hecho que es rebobinar matracando, como si fuese una matraca. Eso es un perfil popular del ser humano. Fíjense, hagan una pregunta a vuestros amigos. ¿Cómo rebobinás un cassette antiguo cuando no querés gastar la batería, que en ese momento no era recargable? Fíjense, para mí el mundo se divide entre cómo rebobinás mentalmente tu cassette. Yo te voy a decir tres cosas. La primera es que pro helado de menta, que aquí en Israel no hay. Obvio. Pro After Eight, y quiero vale 4. Pro caramelos media hora. Mm, Sí, totalmente.
Ahora Total. te Es como quiero que esto se decir, empezó, Es una transmitir, discusión. bueno, esto se empezó a el transmitir en un borrego, televisor en tubo blanco y negro, ¿no? el No quiero decir borrego nada, porque maleducado de Ilan, a quien amamos los tres, pero es un borrego maleducado, en ocasión de hablar del atentado de la AMIA, dijo, yo no había nacido, que nadie le había preguntado si había nacido, básicamente, pero él necesitó decirlo para enrostrarlo. Sí. sí. Después no, Por eso el Está- Dadan estuvo muy bien y aclaró que la pregunta era para los dos Gavis y ni siquiera lo mencionó, o sea, lo descolocó hacia un Ni round sabía que se total. podía rebobinar así un No sabes cassette lo que con era un un lápiz. cassette, Lo único Busni. que decir. No sabes lo que era un cassette. termino con esta anécdota. Estaba capacitando a la Fuerza de Seguridad de España, por el tema del terrorismo islámico, radicalismo islámico y demás. Entonces empieza a explicar y eh, intento explicar la relación que hay entre grupos radicales islámicos y la extrema izquierda y alrededor de la caída del muro de Berlín. ¿Ok? Y yo veo que un pibe, un agente que debe tener 23 años, me miraba con cara de opa. O sea, no entendía de dónde estaba hablando. Entonces lo miro y digo, no sabe de qué estoy hablando, ¿no? Entonces me hace cara, digo, vos entendés que no viviste dos cosas fundamentales que ocurrieron en esa época. Uno es la caída de Berlín y otro es el gol de Maradona a los ingleses, que son dos eventos históricos fundamentales en el desarrollo de la ciudad. Y entonces el tipo se me queda mirando y me dice, pero yo voy a ver un montón de cosas que vos no. Qué pelotudo, qué necesidad, ¿vos le preguntaste? Odio a No, la pero gente que responde cosas que uno no le pregunta. me lo dijo en serio, a lo cual le respondí, te veo medio pálido, para mí no llegás a fin de año. Bueno, escúchame, Ay, Baltasar, te Dios. lo voy a decir acá delante de Ilan y los demás. El otro día te pregunté por privado sobre un curso, me dijiste no tengo la más mínima idea. Y considerando que últimamente venimos encontrándonos en redes sociales con gente que se cree que está en condiciones de decir qué es Asbará y qué no es Asbará, cuál Asbará es buena y cuál es mala, en algún momento, y esto lo digo en serio, alguien, por ejemplo vos, va a tener que tomar la posta y empezar a formar a gente para que forme gente, para que forme gente, para que la gente pueda contestar. Porque la cantidad de gente que a mí me escribe por semana, no siendo yo vos, no siendo especialista en Medio Oriente, ya sabemos todo lo que nos estoy diciendo, ¿le podés contestar a este? Y la pregunta era de lo más elemental, no estábamos hablando de chiitas y sunitas, estábamos hablando de por qué no estamos cometiendo genocidio y demás. Yo de verdad te lo digo, yo creo que en algún momento vos tenés que tomar la posta, elegir a 10 personas al azar, 9 porque una soy yo, al azar para formarlas y que esas personas, cada una forme a 10 y esas cada una forme a 10 y así sucesivamente. Totalmente de acuerdo. Mira, lo tomo como una invitación y un honor lo que me estás diciendo. Y no es de la boca para afuera, sino me siento honrado. Te quiero decir que en algunos países lo hacemos. En Argentina lo estamos haciendo en un plan llamado Milá, que es un plan justamente para capacitar específicamente a esto. Y con respecto a las personas que te dicen eh, que cómo se le responde a esto, hay una solución inmediata ahora, que es, viste, vos usás ChatGPT. Bueno, desarrollamos ChatGPT, el chat de Gabriel Tasgal, donde colgué un montón de materiales ahí y vos le preguntás a él, ¿cómo le responderías a él? Y te da respuestas. Es un avatar que te da respuestas. O sea que en vez de molestar a Sisi, busca en ChatGPT, buscar ChatGPT y está. Si no me equivoco, la última vez que hablamos, los pasé el link Sí. o entonces, ese es con respecto a eso. Ahora, lo que sí te puedo decir es que estoy produciendo, de hecho, mañana filmo un titulado de Medio Oriente. O sea, estamos produciendo un titulado con subtítulos en castellano y también doblado, que probablemente va a ser reconocido por una universidad en Israel, con 12 cursos de 10 horas cada uno, con lo que tenés que saber profundamente de Medio Oriente para poder defender una postura con contenidos en ese tema. Es probable que la línea de Azar Geni o de la organización que yo dirijo sea cada vez más proveer de diplomados, de cursos para poder aumentar el nivel de contenido y que te sea más fácil discutir con contenido.
Otro tema es una actitud natural o ciertos conceptos básicos de cómo responder. Entonces, por ejemplo, vos sabés que si tenés una persona de extrema izquierda que está allí discutiendo contigo, una forma agradable de discutir con él es hablarle de terminología islámica. Porque para una persona que piensa que la religión es el opio de los pueblos, hablarle de religión y le das un título. El tipo, estás hablando de un idioma que él no habla, lo confundís. Eh, entonces, esta anécdota ya la conté varias veces, que me llamó una vez un periodista argentino de extrema izquierda y me dijo, los judíos están felices que mataron a Bin Laden, ¿no? Y la respuesta fue algo así como, Usama Bin Laden nunca fue el líder de Al-Qaeda, siempre fue Ayman al-Zawahiri, que impuso el concepto de Jahiliya, que era erradicar la influencia dini dentro de Dar el Islam, ya sea a través de la Dawah o a través de la Jihad. Por lo tanto, con Bin Laden, sin Bin Laden, la situación no cambia. Y el Y te hombre decía, respondió, muchas gracias, Ventagal, hasta luego. claro, no entiendo nada. Ya entendimos quién entiende y quién no. Entonces, entonces hay ciertas, creo yo, técnicas que sí tienes que quizás imponerte. Te puedo decir que estoy escribiendo un manual de esto, que supongo que va a tardar unos meses más en salir, pero recojo el guante de lo que decís y creo que es el camino correcto. Una más, ya sé que vengo tirando esto, le pido perdón a los dos, otros dos míos de mi bando. ¿Me resumís en un minuto, no sé si es película, documental, serie o qué, que hicieron con Alfredo Leuco en relación al 7 de octubre? Lo que hicimos fue mostrar el horror y la maldad concentrada específicamente en un caso, que para mí es la síntesis Merducac. ¿Cómo lo decís, Gaby? ¿Cómo lo decís? Eh, No es exacto, es... me destilado. pusiste... Destilado. Sí, Es destilado. destilada es lo que pasó con la familia Vivas. Y esa maldad destilada está explicada por el hecho, además, que estamos hablando de una familia argentina en muchos aspectos, y estamos hablando de qué simboliza eso. O sea, que lo que mostramos fue, por un lado, imágenes que solamente vieron los periodistas. El 97% de las imágenes que vieron los periodistas en la famosa película de los 40 minutos está en el documental también, las bajamos de Deep Web y parecidas. Lo segundo, cuenta la historia de la familia Vivas con la colaboración de la familia Vivas. Y este proyecto lo hicimos en colaboración con el Crena de Sod, porque le pedimos a Crena de Sod que queríamos un jardín de infantes o un centro cultural en honor a los chicos. Y lo recibimos en Ashdod. O sea que va a haber un jardín de infantes, quizás va a estar todo pintado de naranja. Estamos discutiendo a ver el nivel de naranjez del jardín de infantes. ¿Cómo Y lo vamos a poder ver, Gaby? el documental acá, creo que a principios de octubre vamos a ir con la Oley a 6-7 lugares a pasarlo en cines. Y va a venir seguramente Leuco y la directora Mariana Bellini seguramente va a venir. Un documental hecho todo a pulmón, los tres que nombré, Alfredo, Mariana y yo, hicimos voluntariamente, justamente para conseguir eternizar la memoria de los niños. Y yo te puedo decir que siendo y trabajando también de guía de turismo, he decidido que cuando voy con un grupo y puedo, porque no me presionan, paso por el cementerio de Sahor, que es donde están enterrados los niños, y los visito. Y visitar la Franja de Gaza, alrededor de la Franja de Gaza, es importante. Pero para mí personalmente, recordar a Kfir, a Ariel, a Shiri, a Yossi y a Margit, que fueron asesinados, toda una familia entera, es importante porque podría haber sido mi familia también. Wow. Gracias, Ventajal. Gracias, Gaby. Un abrazo, hermanos. Esté todo Un Gracias bien. como abrazo, siempre. maestro. Chao, queridísimos. Chao, un abrazo. Cuídate. Eh, Bueno, Guata ¿cómo, programa. cómo- cómo cerramos este programa, no? Yo quiero decir algo con mucha humildad, muchísima, muchísima humildad. Yo soy de la escuela Ventajal de la vida. Siempre lo reivindico, lo reivindiqué y lo voy a seguir reivindicando como uno de mis grandes mentores, profesores. Por eso siempre tengo la oportunidad, le digo maestro. Para mí es un maestro.
Así que Y además qué lujo que nos es dimos. un tipo tan humilde, ¿no? O sea, Ujú. es un tipo tan humilde y tan accesible. Cuando a mí me preguntan libros, yo siempre recomiendo los de él, porque son de fácil lectura, pero además es un tipo que de verdad el otro día me llegó una propuesta de un curso y demás, y le escribí y le dije, Gaby, ¿qué onda esto? Me dijo, no tengo referencias para arte. O sea, es un tipo que te contesta, que no se lo creyó, que el ego no le tapó su personalidad. Totalmente, Es total. absolutamente accesible y pedagógico. Sí, absolutamente. Bueno, fue creo que un programa a la altura de los eventos y acontecimientos de la semana. Solamente yo quiero decir esto, el capítulo argentino de todo, le mandamos un abrazo enorme, enorme, y me queda chico decir enorme a todos los familiares de las víctimas de la AMIA en esta semana particularmente. Eh, Dentro de todo el dolor y toda la tristeza, la palabra no es alegría, pero por lo menos me da un poco de alivio saber que eh, aunque sí, sí, me va a hacer un chiste con todo esto, gran parte de la gente que fue no lo vivió. Era mucha la juventud que había, no solamente el acto el día anterior, sino el mismísimo 18 de julio. Mucha gente joven que no vivió el atentado de la AMI, sin embargo, estaba ahí reclamando, exigiendo, demandando justicia. Pasan los años y me parece que el reclamo se mantiene vigente. Ojalá que para el próximo aniversario solo haya que ir a honrar a las víctimas porque a todos los que perpetraron ideológicamente el atentado se logró ponerlos en cárcel. Y eso sería quizás la mejor manera de empezar a cerrar este círculo. Quería decir eso y un pequeño dato de color mínimo, mínimo. El día viernes el jueves, para los que tienen Flow en Argentina, se pudo ver la serie AMIA, pero si no, el día viernes se estrenó en un canal argentino que se llama Telefe a las 11:15 de la noche. O sea, el programa fue el cuarto programa más visto de la Argentina el día viernes, con casi 8 puntos de rating, que es un montón para la televisión argentina. O sea que es un tema que sigue siendo de interés para la sociedad en su conjunto. También quiero destacar eso, como un pequeño dato de color. Bueno, es un buen dato porque en esto que le decíamos de hay que formar a la juventud y vos me decís que el acto estuvo lleno de juventud, esto, ¿no? Del legado, de darnos Del cuenta legado, que hay que moverse, que hay que accionar, que no alcanza con asentir, que hay que ser mucho más proactivos. del legado y de las Absolutamente. generaciones que ya empezaron a recibir ese curso que hacías referencia a vos, Gaby, esa información. Digo, el otro día hablaba con amigos que sus hijos tienen la edad de mis hijos y que por supuesto no vivieron el atentado, ni mucho menos, pero que en este momento les toca ser parte de los que organizan o el mismo acto de la AMIA en el colegio o algún tipo de evento por el aniversario de la AMIA y que claro, ante la imposibilidad de saber de qué se trata, más allá de lo que pueden, de la información que pueden recibir en casa o en el colegio, empezaron a ser asesorados, a poder juntarse con o sobrevivientes o familiares o dirigentes o qué, que les empiecen a dar algún tipo de data, de información precisa que les permita no solamente poder hacer el acto que tengan que hacer el 18, sino empezar a hacer esa rueda de que la historia tiene que seguir siendo relatada y tiene que seguir siendo contada justamente para que no se olvide. Gente, antes de Tenemos que irnos, pará. sí, El chivo, pará, antes de despedirnos. Síganos en nuestro canal de WhatsApp, estamos mandando sí, por información, favor. estamos mandando por todos lados, nos hablan a nosotros por privado, a cualquiera de nosotros cuatro, Lu también. Nos piden que les pasemos el link y les mandamos el link. Sí, sí, se va a encargar esta semana de mandarles el link a todos del canal de WhatsApp, que está genial, realmente con mucha información, con videos exclusivos de Sisi, Porque con depende de comentarios Ilan de el todo. grupo de WhatsApp. Escuchen, escuchen. Lo que falta en el grupo de WhatsApp es responsabilidad de Ilan. Sí, sí, no va a contestar nunca, con todo el amor del mundo. No me escriban, pero como los quiero, los te quiero mucho, pero no les voy a contestar. Yo te voy a decir una cosa. Una persona hace un rato me comentó a mí
en Instagram yo había puesto el video de promo que haces vos del programa, lo había subido en una historia y una persona me escribió en privado preguntándome, sí, sí, van a invitar a no sé quién y yo no le quise cortar la magia y le contesté como si fueras vos. Hay mucha gente que contesta como si fuera yo. Bueno, bueno. ¿A quién le Eh, agradecemos, Gaby? no, antes de agradecer, un segundo, lo dijimos lo hablamos un ratito antes también con Gaby, hoy es el Día del Amigo y es un día especial. Eh, Nada, unas líneas que escribí antes de que empezara el programa, pensaba, yo tengo 1200 amigos que no me conocieron y que tampoco van a poder hacerlo, y creo que son amigos de nosotros cuatro, y no nos van a poder conocer porque los mataron hace 21 meses antes de que pudiésemos coordinar cualquier tipo de encuentro. Tengo además 50 amigos que ellos no me conocen, pero que yo sí los conozco a ellos, porque después de 21 meses los considero como tales y por eso me hago voz y nos hacemos voz, Gaby, Ilan, Luli, yo, nos hacemos voz en el silencio que tienen estos 50 amigos y que tal vez en otras circunstancias ni nos hubiéramos cruzado por la vida y ni nos hubiéramos encontrado nunca y no nos interesaría ser amigos de ellos. Pero sí, hace 21 meses que nosotros decidimos que son nuestros amigos y que tienen que seguir siendo nuestros amigos y que tenemos que seguir ayudando, como todo amigo hace con un amigo, tenemos que seguir ayudándolos en la imposibilidad de gritar, de pedir ayuda, de reclamar para que puedan volver a sus casas ahora. Eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer hace 21 meses, básicamente. Entonces, así como antes decíamos de desearles un feliz día del amigo a aquellas personas que tal vez no son judías, pero son pro Israel y alzaron su voz y decidieron alzar su voz en estos 21 meses, también dedicarles este día del amigo a aquellas 50 personas que todavía están en Gaza y que necesitamos, como todo amigo necesita, que vuelvan a casa ahora. Bestos a Amia, Vis a Vis y por Israel.